Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase del curso. Vamos a continuar hoy con un módulo bastante interesante que es el del Value Investing o la inversión en valor. Vamos a ver los fundamentos de trabajo que vamos a aplicar para el resto del curso. Entonces, creo que es bastante importante, ¿de acuerdo? Recordad que ahora en esta primera fase del curso vamos a ver hoy estos fundamentos del Value Investing, de lo que son las buenas empresas, de por qué se genera valor, de por qué suben las cosas, por qué otras acciones bajan. Luego, la semana que viene, os recomiendo que no os perdáis las clases, sobre todo las que vamos a ver de generación de ideas, que es muy importante porque es como la materia prima de la inversión. Vamos a ver todos los métodos, todas las fuentes que conozco al menos y que os compartiré. Y que después tenemos que conocer las fuentes de información para recopilar la información necesaria. Eso también lo veremos la próxima semana. Y luego ya la siguiente clase, que es muy importante, esta sería pues dentro de 2 semanas, contando a partir de este martes, más o menos, que va a ser cómo hacer un filtrado rápido. Una vez que tenemos una serie de ideas, hemos recopilado un poquito la información, la vemos, pues los métodos que yo uso para saber luego en qué tipo de compañía tenemos que empezar a dedicarles más tiempo. Y ese cribado es muy importante porque aumenta mucho nuestra productividad como inversores porque no nos sobra el tiempo. Y desde mi punto de vista, el secreto de la inversión es ser capaz primero de generar muchas ideas de inversión y luego ser rápido procesando y sabiendo a cuál le tenemos que dedicar más tiempo o no, o cuál puede tener potencial. Y de esa forma es probable que salgan potenciales inversiones muy lucrativas, ¿vale? Entonces, este es un poco el planning que tenemos para los próximos días, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os recomiendo, además, van a ser clases muy dinámicas, cargadas de información, de recursos, que muchos de ellos supongo que no, que os serán nuevos y que os aportarán valor, ¿de acuerdo? Entonces, esto de la inversión en valor, la definición es sencilla, la habréis escuchado, o sea, no es más que comprar algo por menos de lo que vale, ¿de acuerdo? Entonces, eso puede decir cualquiera, oye, pues yo quiero hacer ese estilo de inversión, es lo lógico, ¿vale? Entonces, la inversión en valor es algo que se explica fácil, lo vamos a ver hoy en la clase, en apenas una hora y algo, pero que puede llevar años dominarlo. Pero es bueno que empecéis con ese marco de pensamiento porque es el estilo de inversión que o uno de los que más inversores exitosos ha generado y que desde mi punto de vista es más replicable por el inversor privado que estáis en vuestra situación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya sabéis el disclaimer habitual, todo lo que vemos en la clase de hoy no son recomendaciones ni de compra ni de venta, ni es un servicio de análisis privado para vosotros, ni nada. Tenéis que saber también que invertir en acciones tiene riesgo y que mis opiniones acerca de los valores intrínsecos o las acciones o una compañía pues son subjetivos y están sujetos a la evolución de la propia compañía, de la economía y de factores externos, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que ser responsables, saber que invertir en bolsa pues conlleva riesgo, si no, no sabe lo que está haciendo. Y pues el disclaimer hoy también aplica porque vamos a hablar de acciones, vamos a ver ejemplos positivos, negativos y demás que os aporten para ilustrar lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Recordaros también lo que os comenté el otro día. Al final de la clase, hoy sí, voy a tratar de reservar un tiempo para hacer dudas representativas, ¿vale? Ya sabéis que no todas pueden ser respondidas porque tenemos este límite de tiempo, no vamos a estar aquí 4 horas, pero sí que las que los moderadores más o menos vean que pueden ser para que todo el grupo se beneficie de esas dudas y luego ya, pues, cuando se publica el vídeo en la plataforma, pues podéis comentar ya las dudas que tengáis y esas se van subiendo todas pues debajo de la sección de comentarios de la clase, ¿de acuerdo? Recordaros también que si os tenéis que ir antes, lo que os decía el otro día, que esto a la gente cuando empieza el curso pues le genera un poco de estrés y tenéis que iros, no pasa nada, si es que al final queda todo grabado y lo vais a poder seguir igualmente, ¿de acuerdo? Entonces ya sabéis que yo me suelo alargar un poco porque me gusta estar aquí con vosotros, me gusta compartir, que sentáis que estáis acompañados, que estáis mejorando y tal, entonces me gusta poner muchos ejemplos, si estamos en el tipo de dudas, pues extendernos un poquito más en la medida de que sea posible y bueno, ese es un poco el plan para hoy, ¿vale? Antes de comenzar hoy, es importante hacer la distinción entre lo que es invertir y especular, ¿vale? Uno puede decir, pues sí, lo tengo claro. Mucha gente no lo tiene claro. De hecho, uno de los principales errores que veo en mucha gente que está empezando a invertir o que tiene poca experiencia es empezar haciendo algo que ellos se dicen en su cabeza que es una inversión y después va degenerando a especulación. Y al revés también lo veo muy habitualmente y es un fallo muy habitual. Gente que empieza especulando y luego lo transforma o se autoconvence de que era una inversión, ¿vale? Esto es un clásico, por ejemplo, hoy en día con las criptomonedas y tal. Desde mi punto de vista, creo que son activos más especulativos, ¿vale? Por la propia definición de que no generan una rentabilidad, ¿vale? Sí que es cierto, yo tampoco soy experto en criptomonedas, que sé que hay esto del staking y que puede generar rentabilidades y tal, pero bueno, es como decir, yo invierto en dólar o en euro, pues no produce una rentabilidad, entonces son activos más especulativos. Entonces hay mucha gente
que en esto, bueno, o en cualquier otro tipo de acciones tipo estas IPOs del año pasado, que había mucha euforia, cosas que estaban a 30 veces ventas, 40, entró mucho dinero a ese segmento del mercado y el principal reclamo era que se estaba ganando dinero a muy corto plazo. Habían dado rentabilidades muy altas, igual que estos altcoins, criptomonedas y demás. Y la gente que va ahí se puede engañar a sí misma, se puede decir lo que se quiera, pero la principal motivación es que se ganara dinero rápido y teóricamente fácil, porque lo comprabas, aquello no paraba de subir casi en vertical y ya está. ¿Qué pasa cuando eso no cumple las expectativas y empieza a bajar? Mucha gente tenemos el sesgo mental de querer recuperar el dinero. Entonces, la gente veréis que se empieza a autoconvencer de que lo que empezó siendo una especulación, donde puramente había un interés económico y que aquello subiera, pues empiezan a decirte, no, es que estos proyectos van a generar a largo plazo, mira cuánto está creciendo la compañía y esto está cambiando el mundo, son tecnologías disruptivas, los patrones de valoración históricos aquí no aplican porque esto es diferente, es la nueva economía y tal. Entonces, empieza esa narrativa y empiezan a convertir lo que empezó siendo una especulación con una inversión. Entonces, y gente al revés, gente que empieza invirtiendo, luego empieza especulando, convierte en especulaciones. Es clásico de comprar una acción a 10, baja a 6 y la gente empieza a tener anclaje mental de, no, cuando llega a 10 lo vendo. Y eso os lo habrá pasado a vosotros. Internamente estáis deseando recuperar el dinero que habéis puesto. Porque ya lo veremos más en el módulo de psicología y ciertos trucos o técnicas, pero es muy habitual este fallo. Entonces, la acción no te debe nada a ti, no sabe quién la posee, no sabe lo que has perdido. Entonces, en todo momento hay que evaluar, decir, a este precio tendría esta acción. Y si la respuesta es que no, pues a lo mejor tienes que vender, aunque sea con pérdidas. No simplemente porque compraste a 10 y te ha bajado a 6, porque eso es especulación. Estás operando o invirtiendo en función del precio, no de los fundamentales de algo, de si la empresa está generando valor o no. Entonces, eso es peligroso y es bueno que seáis honestos con vosotros mismos, ¿vale? Entonces, es rentable las dos cosas en bolsa. Se puede ganar dinero invirtiendo y especulando. Especulando en el sentido más con fundamentales y demás, luego podemos hablar acerca de ello, no tanto como se ha vendido, lo que siempre os digo con este análisis técnico, de que si las bandas de Bollinger, que si el indicador, el RSI, y todas estas cosas un poco más exóticas, ¿de acuerdo? Entonces, en la inversión normalmente se tienen plazos más a medio largo plazo. Medio largo plazo pues suele ser de 2 a 5 años, 10 años para siempre en las acciones, pero por lo general no se suele invertir pues para ganar dinero en una semana o algo así. Sí que os digo que en situaciones especiales que está relacionado con el value investing, de comprar algo menos por lo que vale, sí que son situaciones con un plazo de inversión un poco más corto, ¿vale? Son conocimientos más avanzados, pero se puede dar el caso. En la inversión importa lo que hace la empresa, el activo, cuáles son sus fundamentales y demás. Sin embargo, la especulación, la principal diferencia es que importa la tendencia, de decir, oye, pues esto está subiendo, creo que va a seguir subiendo más, pues me subo al carro y demás, ¿vale? Simplificado, de una forma sencilla, ¿vale? En la especulación se usa mucho la psicología del mercado. Básicamente, el especulador exitoso es aquel que le hace front running o que se adelanta a lo que se va a poner de moda o lo que va a comprar la mayoría en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, incluso independientemente del precio al que cotice. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, el año pasado, en 2020, en verano, muchas acciones de alto crecimiento ya estaban muy caras, pero se pusieron todavía más caras en febrero, pero dio un plazo ahí de 6, 7 meses a especular de forma muy importante. Pues el buen especulador puede ganar dinero comprando activos caros, porque puede que luego más gente se una, el flujo de capital que entra en una temática de inversión aumenta y ya está. Sin embargo, en una compañía que, por ejemplo, te pague una rentabilidad por dividendo del 10%, no dependes de que venga otra persona y te pague más dinero, sino que tú te sientas a esperar, te va entregando dividendos y vas teniendo rentabilidad, con lo cual eso reduce el estrés de tener que adivinar lo que va a hacer la gente. Con que tú te centres en seleccionar los activos que a ti se ajustan para tu rentabilidad, tu cartera, puede ser razonable. Al invertir, por lo general, se realizan menos operaciones y al especular se realizan alguna más. En la inversión, también es lo que os decía antes, está basado en comprar algo por menos de lo que vale, es obvio. Sin embargo, en la especulación está basado en esperar a que aparezca alguien que pague más dinero. Y esto es un poco el problema de la especulación, lo que decía Isaac Newton, creo que era que cuando especulaba en bolsa, que era más fácil predecir el movimiento de los planetas que el comportamiento humano, especialmente en la bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso especular probablemente sea más complicado. Ha habido especuladores que tienen incluso rendimientos más altos que value investors, pero digamos que es asimétrico. Digamos que los pocos que ganan muchísimo y otra gran mayoría no tiene tanta rentabilidad, ¿vale? Entonces eso lo hace más complejo. Sin embargo, la inversión, si tú compras una empresa que gana $1 por acción y la has comprado barata, pongamos a, no sé si es de crecimiento a 20 veces beneficios o 15, y sabes que en el futuro va a ganar $3 porque has analizado y demás, y aquí no estás intentando predecir qué se va a poner de moda entre los inversores, simplemente has analizado un negocio que es mucho más predecible que la psicología humana, va a ganar X dinero en el futuro,
La valoración sí que depende de la euforia de los inversores, pero suponiendo una valoración estable, que no tenga que cambiar el sentimiento de los inversores, pues esa acción se debería triplicar. Entonces, esto es una diferencia muy grande. Y os elimina parte de la ansiedad que le puede dar a uno, de la incertidumbre al invertir en bolsa. ¿De acuerdo? Luego está el debate del análisis fundamental contra el análisis técnico. El análisis fundamental, que es lo que vamos a ver en el 99% del curso, es esto que os pongo aquí. Pues esto es el balance de una compañía. Nos dice lo que posee la compañía, lo que debe. Veremos los 3 estados contables, ¿vale? Para eso tendremos una clase muy extensa de la contabilidad que necesitáis saber, cómo se modela una empresa. Tendréis un modelo para valorar empresas, para hacerlo de forma sencilla y accesible para todos los que estáis comenzando. Entonces, esto, desde mi punto de vista, tiene ese sentido, porque con estos 3 estados contables, más informes de la compañía, más información complementaria, podemos predecir de una forma razonable cómo puede ir una empresa y cuánto puede ganar a futuro. Y como la definición teórica del valor de una compañía es el descuento de los flujos de caja, si somos capaces de predecir esos flujos de caja, seremos capaces de predecir pues, la dirección que tendrá en el valor de la empresa. Y luego la bolsa reconocerá ese valor, porque ahora el resto de la presentación voy a tratar de demostrarlo para convenceros cómo funciona en la práctica, porque a corto plazo no funciona, pero a largo plazo el mercado sí que es muy eficiente en reconocer ese valor. Entonces, todos estos números que nos dan análisis fundamental nos van a valer para esto. ¿Por qué usamos análisis fundamental? Yo hasta ahora no conozco ningún fondo que diga, usando solo análisis técnico únicamente, tengo un track record demostrable pues ya de 10 años, por ejemplo, batiendo al mercado. Yo al menos no le conozco y estoy bastante al día de fondos y tal, y si alguien lo conoce que me lo envíe. De track records auditados, cosas reales, no alguien que te vende por ahí un curso por internet, en un newsletter o cualquier cosa así que son vendehumos, ¿vale? Sino algo que esté auditado, probado y tal. Yo no lo conozco. Sin embargo, fondos que aplicando solo análisis fundamental, que lo que vamos a ver en el curso, únicamente sí que hay. Os puedo dar una lista larguísima de gente que aplicando solo esto, desde mi mismo Warren Buffett a montones y montones de fondos que vamos a ver la semana que viene para generar ideas de inversión y tal, que tienen track records larguísimos, incluido el artículo que os publiqué, que os compartí ayer en la clase, ¿vale? Que explicaba Warren Buffett y tal. Entonces, eso ya os da un poco que pensar en la corriente de inversión o filosofía de inversión que deberíais seguir, ¿vale? Sí que es cierto que ha habido gente tipo Michael Burry que ha admitido, si veis escritos antiguos suyos, que a lo mejor usaba un 5% de análisis técnico para tomar ciertas decisiones. Pero él mismo admitía que lo más básico del análisis técnico, bastante influenciado por el tema del volumen con el precio, porque el volumen tiene sentido porque indica cuántos compradores o vendedores están acudiendo al mercado en un determinado momento. Yo ahí sí que tengo mis pequeños truquillos que he ido aplicando a base de la experiencia. Creo que me han funcionado, con lo cual os los compartiré. Sobre todo, creo que la tutoría del sábado os hablaré un poco acerca de ello, ¿vale? De manera más informal, con ejemplos y tal, pero para que lo veáis. Entonces, el curso va a estar fundamentado en análisis fundamental, ¿de acuerdo? Mira, es que a los hechos me remito. O sea, hay pruebas de por qué uno sí que hay muchos ejemplos exitosos y en el otro no los hay, ¿vale? Sin embargo, en análisis técnico se ha hecho muy popular los últimos 20 años o así, porque mucha gente, incluso fomentada por los brokers, a la gente de a pie de la calle le han hecho creer que es fácil invertir en bolsa. Entonces, claro, si alguien que quiere iniciarse en la bolsa viene a un curso como el del arte de invertir y le pone por delante todo lo que hay que saber para más o menos sobrevivir en este entorno primero, no perder dinero y después intentar generar una buena rentabilidad, mucha gente saldría corriendo. O sea, le parecería demasiado esfuerzo aquello, porque mucha gente se interesa por la bolsa porque es apretar un botón, comprar y vender y ya está. Entonces, eso les echaría para atrás. Sin embargo, el análisis técnico, para una persona que empieza, le dice, mire, usted, yo le voy a dar aquí a las herramientas, solo tiene que ver esta pantallita, este precio, y puede hacer aquí un gráfico a 5 años. Y le puede empezar a dibujar aquí este soporte, esta resistencia. Aquí abajo le pone este indicador. Entonces, cuando este indicador llega aquí, hay que comprar. Cuando esta resistencia hace esto y el precio rompe por aquí, pues hay que comprar. Si está en un soporte y rompe por aquí, pues hay que vender. Y esto se explica bastante rápido. Entonces, la gente dice, bueno, entonces ya tengo un pseudo método para poder operar y qué interesante. Venga, voy a depositar mi dinero en el broker y, claro, el broker quiere generar comisiones y que estés todo el día comprando y vendiendo. O sea, nosotros, los inversores en valor, somos el peor cliente de un broker. O sea, lo opuesto, porque como operas muy pocas veces al año y no generas apenas comisiones, pues no eres buen cliente. Y también para toda esta gente que se ha puesto de moda de vendehumos y tal, de la bolsa es fácil, hágase rico rápido y tal, pues buscan un tipo de público que quiere dinero fácil, que lo único que van a acabar siendo es esquilmados por gente sin escrúpulos. Pero bueno, es como si a alguien le gusta que le cobren 1.000 euros por rascar la espalda y otro está contento de rascar la espalda por 1.000 euros. Entonces, bueno, pues es ahí un conjunto interesante. Entonces,
Por eso se ha popularizado tanto, porque para el cliente que busca dinero rápido o el alumno, pues le resulta más accesible que decir, ostras, ¿por dónde empiezo? Si no sé nada de contabilidad, no sé cómo se encuentran buenas ideas de inversión, no sé cómo se analizan, no sé qué webs tengo que mirar, no sé muchas cosas, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que a mucha gente no le funciona. Entonces, análisis fundamental se basa en datos reales, tangibles, de la economía real. Sin embargo, el análisis técnico se basa más en la psicología del mercado. Está relacionado un poquito con la especulación, por eso en entornos especulativos el análisis técnico es más popular, ¿vale? Yo a la gente les suelo explicar, el análisis técnico es como invertir mirando por el retrovisor, ¿vale? El análisis técnico simplemente te dice lo que ha pasado con el precio en el pasado, pero eso da igual, porque en bolsa lo que importa es el futuro. Si habéis visto los vídeos de YouTube y demás, o la clase de ayer, está bien, miramos mucho el pasado, pero tratamos de predecir cuál va a ser el futuro de una compañía. Y esto es lo que nos va a dar rentabilidad. El pasado está bien, nos dice dónde viene la compañía, si es buena, si es mala, la directiva y tal, pero no nos dice mucho acerca del futuro. Para el futuro tenemos que pensar, analizar, ver lo que puede ganar una compañía. Si el análisis técnico está tomando decisiones basado en el pasado del precio, de si ha hecho A o B, y en función de eso, pues tomará una dirección en el futuro. Entonces, en ese sentido, falla. El análisis fundamental es el método de lejos más usado por los inversores profesionales, ¿vale? Gente que realmente hace esto. Sin embargo, el análisis técnico es muy poco usado. Sí que hay inversores exitosos, especuladores, incluso Stanley Druckenmiller alguna vez ha mencionado que usa sus indicadores técnicos, pues, por ejemplo, a veces mira la salud de ciertos sectores para evaluar cómo puede ir la bolsa. Yo sí que se lo escuché alguna vez decir, soporte, resistencias, tal, lo más básico el análisis técnico. Y bueno, si os gusta, pues yo os animo a que lo complementéis. Pero pienso que nadie, sin saber análisis fundamental, puede tener éxito en las inversiones. Y el análisis técnico es muy popular entre principiantes, sin embargo, el análisis fundamental pues, es popular entre inversores famosos y o exitosos, ¿vale? Otra diferencia muy importante que poca gente menciona, es que el análisis fundamental se puede aplicar a cualquier tipo de inversión. O sea, esto se aplica en bolsa, pero si yo mañana voy a hacer inversiones inmobiliarias, vamos a aplicar lo mismo. O sea, lo que vamos a ver en el módulo de rates o de acciones inmobiliarias se puede aplicar en el mundo real. Tengo amigos o conocidos que lo hacen y es el mismo concepto, ¿vale? O en cualquier otro tipo de inversión. En private equity se usa lo mismo que vamos a ver aquí. Cualquier tipo de inversión. Sin embargo, el análisis técnico, curiosamente, solo se usa en bolsa. Yo no conozco un inversor inmobiliario que agarre los precios de los pisos de los últimos o de las casas de los últimos 10 años y empiece a decir, mira, aquí el indicador, se pone a hacer el indicador el MACD o el RSI y dice, vaya, pues aquí me da un punto de compra y por eso voy a hacer esto o lo otro. Yo no conozco ningún inversor inmobiliario exitoso que haga eso. Entonces, da un poco que pensar que solo se use en la bolsa. El análisis fundamental, como decía antes, es más complejo de aprender, es técnico más fácil y yo os recomiendo que lo uséis un poco en combinación, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hablado antes de la inversión en valor, de lo que significa pues, comprar algo menos de lo que vale. Entonces, tengo aquí varias cosas interesantes para terminar de convenceros que comprar barato funciona. Este es un estudio que abarca pues, 30 años de bolsa. La línea azul es simplemente comprar acciones que estén baratas por su cash flow que producen, que al final es una forma de beneficios más tangible que el beneficio neto, aunque esto lo veremos. Luego el SP500, pues esto es estar invertido, pues indexado en un índice y vemos que ya simplemente ese estilo, comprando sistemáticamente compañías baratas, en el quintil más barato, esto es dividir a todo el SP500 en 5 grupos y decir, bueno, comprando el que esté más barato por esta métrica, pues vemos que da mejor resultado. Sin embargo, y curiosamente el más caro da peor resultado. Otro estudio, disculpad la calidad del gráfico, pero no había así un poquito mejor, es comprar empresas baratas por otra métrica, que es EV/EBITDA. Esta la veremos, me habréis visto usarla muy a menudo, es muy popular. Y también vemos cómo proporciona resultados desproporcionados. O sea, de los últimos 20 años, del 94 al 2004, un rendimiento de multiplicar por 20 veces comprando simplemente compañías baratas por esa métrica. Comparado con el SP500 lo hace mucho mejor. ¿Qué pasa? Esto de la inversión en valor puede que tarde mucho en darnos la razón. Fijaros que incluso del 94 al 2000, en un periodo de 6 años, este sistema de inversión dio un rendimiento similar al SP500 al menos. Luego, a partir del 2002-2003, pues ya a largo plazo es evidente la diferencia. Incluso este otro gráfico es similar. Esto es dividir las compañías por el PER, más barato, el multiplicador de beneficios, en 5 quintiles, ¿vale? Este estudio abarca casi 100 años. No está aquí puesto el periodo, pero son casi 100 años. Entonces, si compramos el quintil más barato, las 100 compañías más baratas del SP500, de media dan un rendimiento anual del 15%. Sin embargo, si hacemos lo opuesto, compramos lo más caro, ¿vale? Da solo un 4,3%. Pero es que además, fijaros lo fiable de este estudio. Y es que
el quintil más caro es peor que el más barato, que el anterior. Y el cuarto da peor rendimiento que el tercero. O sea, porque a veces podría ser que aquí salga 9,9, pues aquí saliese 11% en el cuarto. Entonces uno puede decir, vamos, no tiene sentido. Pero es que la relación es perfecta. 15, 12, 10, 7, 4. ¿Vale? Se ve perfectamente como a medida uno va comprando más caro, peor es el resultado. Y luego ya está la siguiente evolución. Esto que hemos visto antes es lo que hacía Benjamin Graham en el famoso Inversor Inteligente, que es un libro muy recomendable, seguro que le conocéis y tal. Entonces, eso funciona muy bien, ¿vale? Pero la gran evolución que hizo Warren Buffett, ¿vale? Y que le ha convertido en las personas más ricas del mundo, es decir, ¿qué pasa si combino comprar algo que es bueno con algo que está barato? ¿Vale? Y esta evolución lo hizo cuando se asoció con Charlie Munger, porque Charlie Munger ya practicaba este estilo de inversión, solo que Warren Buffett se ha dedicado en cuerpo y alma a hacer esto de la inversión los últimos 80 años. Entonces, claro, el interés compuesto a 80 años, si lo pones en cualquier calculadora, pues da cifras que marean, ¿vale? Entonces, gente como Joel Greenblatt pues se retira antes de esa carrera de 80 años por cuestiones personales. Pero esto es la gran genialidad de Warren Buffett. Y ahora también os lo voy a demostrar por qué funciona. Y yo cuando lo he empezado a aplicar también nos ha ido mucho mejor. Recordad aún así que la primera fase, Warren Buffett lo que hacía para generar esos altos rendimientos no solo era esto de comprar bueno o barato, sino con un poquito complementado lo que él llamaba workouts, que es lo que sería hoy situaciones especiales, ¿vale? Pero esto es más avanzado. Lo trataremos después, sobre todo en la etapa 2 del curso, en la parte de formación continua y demás. Entonces, el señor que demostró esto en la última fase, que le dio una forma cuantitativa a lo que decía Warren Buffett, es el señor Joel Greenblatt. Este señor, después de estar 10 años ganando el 50% anual, a sus inversores en los fondos multiplicó por 50 veces el dinero en un periodo de 10 años, se retiró, por así decirlo, de la inversión. Los siguientes 10 años estuvo gestionando su capital, el dinero que había ganado a base de gestionar. No hay cifras exactas, pero fueron, según se estima, más de 100 millones. Entonces, con 100 millones, los siguientes 10 años estuvo generando un rendimiento del 30% anual, ¿vale? Por eso el track record acumulado suyo, aquí ya no gestionaba capital externo, era ya solo su dinero, hasta el año 2004, 2005, fue de este 40% anual, que es una barbaridad. O sea, no hay nadie con un track record auditado de 20 años ganando al 40. No lo hay. Es que ni tan siquiera Warren Buffett. Lo que pasa es que Joel Greenblatt luego se retiró. Se acabó convirtiendo en billonario y, bueno, se aburría y tal, daba clases en la universidad. De hecho, en YouTube hay charlas antiguas horas de universidad que bastante recomendable. Y lo que hizo fue decir, oye, me gusta esto de la inversión, pero lo quiero hacer accesible. Entonces, primero, escribió el libro el que os digo que lo he leído un montón de veces, el de You Can Be a Stock Market Genius, que es más de las situaciones especiales, de lo que hacía al principio para generar este 50%, pero luego dijo, oye, voy a volver a gestionar dinero, pero de una forma más accesible para el público en general. Entonces, dijo, voy a intentar hacer un método de inversión interesante que lo llamó la Magic Fórmula. Que esto, él le pone nombres así muy marketingianos y tal, pero es un método serio. Entonces se cogió con bases de datos así muy potentes y tal, y dijo, voy a asignar a todas las acciones de la bolsa un ratio en función de la valoración que esté, que esto es comprar barato, comprar caro, pero también les voy a asignar un rating en función de la calidad del negocio, ¿de acuerdo? Y la combinación de esos dos factores me va a dar una puntuación a esa acción. Igual que hace Google con el famoso PageRank, que rankea a las páginas web con un parámetro en función de una serie de variables y en función de eso te las muestra más arriba o más abajo en el buscador. Pues esto es lo mismo, pero en la bolsa. Esto lo muestra más arriba o más abajo en esa lista. Y creó esta fórmula. Esto lo explicó, además lo tenéis en español, en el pequeño libro que bate al mercado. Bastante recomendable, es muy accesible, muy fácil de entender por los inversores principiantes. Y es más, creó una web donde simplifica esto y que ahora os enseñaré. Entonces, este es el resultado de la famosa Magic Fórmula cuando él lo publicó en el 2004. Se dio cuenta que este método de inversión producía un 30%. El método consistía en estas 30 mejores acciones que devolvía la fórmula de todo el mercado americano, comprarlas de forma equiponderada, más o menos un 3,3% en cada una, y al cabo de 12 meses volvía a hacer el mismo screener sobre todas las acciones y se rotaba la cartera. Las 30 mejores que te devolvía el sistema, pues tú las incorporabas y así sucesivamente. Entonces esto daba un 30% anual, aplicándolo a small caps, ¿vale? Porque es más lucrativo. Si os acordáis, el otro día dijimos, oye, lo que determina el factor de cómo va a ir una acción en bolsa es lo cara o barata que está, la calidad y también cómo te trata la directiva. ¿Por qué él lo aplica solo a compañías americanas? Porque ahí, por lo general, el trato al accionista es bueno. Está demostrado que la Magic Fórmula, si la aplicas en Rusia, en Japón o en otros mercados, no funciona tan bien, porque cumple las dos condiciones, pero la tercera no la cumple. Entonces, por eso no funciona tan bien.
Y esto es aplicado a compañías pequeñas. Este mismo estudio creo que aplicado en compañías grandes daba un 17% anual, que aún así está muy bien. Y claro, vosotros podéis decir, oye, ¿y por qué no hacemos esto y nos olvidamos de estudiar compañías? Porque como todo en bolsa, cuando acaba siendo muy conocido, pues deja de ser efectivo. Joel Greenblatt, cuando publicó el famoso libro de las situaciones especiales, lo ha leído tanta gente y lo ha aplicado tanta gente, especialmente de una forma muy intensa en Estados Unidos, que en Estados Unidos es menos efectivo. No es decir que es cero, pero no tanto como en el pasado. Sin embargo, a nivel internacional no está tan estudiado ni se hizo muy famoso, y yo por experiencia propia sí que os digo que es muy lucrativo aplicarlo a nivel internacional, porque es muy ineficiente lo que explica en ese libro aplicándolo fuera de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces la Magic Formula empezó a hacerlo mucha gente, incluso él mismo lanzó estos fondos que ahora gestionan billones de dólares y que lo que hace es un método, es lo mismo en la Magic Formula, solo que un poco más diversificado, con más acciones, y tiene varias temáticas de inversión. Tiene un fondo que solo va a largo, que solo compra acciones, y tiene otro fondo que es long short, que va a largo de las 100 mejores acciones que te da la fórmula y que va a corto de las 100 peores que te da. Entonces, de esa forma, trata de minimizar la volatilidad y dar más rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, Warren Buffett lo que explica en esta famosa cita es que da igual que estemos hablando de calcetines que de acciones, es un poco el juego de palabras en inglés, que dice, a mí me gusta comprar calidad cuando está descontada, ¿vale? Entonces, si veis los mejores rendimientos de Warren Buffett, han sido obviamente los primeros años, cuando gestionaba menos dinero, ¿de acuerdo? A medida que tiene más dinero, pues ha sido más difícil. Incluso remarca los años 80, es una época parecida a la actual, con más inflación y la gente tiene miedo. Warren Buffett no compró materias primas, no compró acciones cíclicas ni nada. En estos años tenía cosas como Gillette, Moody's, Wells Fargo, Mastercard. Bueno, en Mastercard en aquella época no cotizaba, pero sí Capital Cities, que en aquella época era como el Google de la época. Era donde estaba la publicidad, los medios de comunicación, pues era el supernegocio. Hoy en día, pues el equivalente es Google, Coca-Cola, cuando tenía un poco de crecimiento, Geico. Entonces, estas acciones pues han multiplicado por muchas veces, porque son acciones de mucha calidad. Es muy difícil en negocios de baja calidad que tú multipliques tu dinero por 5, por 10, por 20 veces. No va a suceder. Entonces, la forma en la que se ha hecho rico Warren Buffett, y él mismo lo explica, el 95% de su patrimonio viene de 20 acciones, y es lo que he explicado alguna vez. Tienen en común todas ellas que son buenos negocios, comprados a un precio más o menos razonable y con muchos años de crecimiento por delante. Entonces, ese método de inversión es muy ganador y ha hecho rica a mucha gente. Y además, si lo aplicas en small caps o empresas medianas, pequeñas, pues es mejor porque lo encuentras en una fase más temprana, ¿de acuerdo? Entonces, antes de continuar con la presentación, os voy a enseñar algunas cosas interesantes. Tenía por aquí puesta la web de la Magic Formula. Luego os dejaré los links, podéis crearos una cuenta, es gratuita. Aquí explica cómo funciona, ¿vale? Para los que queráis, pues simplemente haces el screener, compras 30 acciones, luego se vuelve a rebalancear y ya está, ¿vale? Entonces, él altruistamente pues tiene esta web y podéis hacerlo. Por ejemplo, para compañías pequeñas, mínimo de empresas de 50 millones, le dais que os saque y os saca una lista en la actualidad de esas 30 acciones. Y vemos que salen ya cosas bastante interesantes. Sale Crocs, la famosa compañía de calzado, sale HP, que es un negocio que no crece, pero que está barato y que tiene una calidad razonable, que tiene ese retorno sobre el capital invertido, que es la métrica que él usa, que luego más adelante la veremos en más clases, cómo se calcula, cómo se aplica, cómo se usa. Sale, por ejemplo, Conferri. Esta es una consultora de reclutamiento de directivos de alto nivel que está interesante, es un buen negocio y que lleva creciendo bastantes años. Entonces es curioso que salga aquí. Sale, por ejemplo, Moderna, curiosamente. Esta compañía sale porque es muy buen negocio lo de fabricar medicamentos y tal, y está barato porque la gente tiene la duda de si necesitaremos constantemente vacunas o no. Entonces el mercado de momento está ahí a la expectativa. Y lo que explicaba yo el Greenblatt es que decía, a pesar de que se lo expliqué a todo el mundo esto de la Magic Fórmula de su entorno, se dio cuenta que a la gente se lo explicaba, y cuando tocaba comprar ciertas acciones decían, oye, yo no toco esto, no lo entiendo. Por ejemplo, aquí te sale comprar cosas, pues esto como Moderna, y la gente dice, uy, es que igual no se va a necesitar estas las vacunas, pues ya no meto esa, meto las otras 29. Entonces decía, a lo mejor luego esa es la que va bien y por eso a la gente no le funciona. Igual que cuando estaban invertidos, una compañía les bajaba y la Magic Fórmula te dice, oye, pues tú déjala ahí quieto, el resto de la cartera irá bien y luego ya rebalancearás a final de año. Pero no, empezaban a comprar más o la vendían entero. Y es un poco una metáfora de lo que os enseño en el curso, que en esto os vamos a enseñar una estrategia de inversión a largo plazo, que a corto plazo puede que no os funcione, pero eso no significa que tengáis que hacer cambios drásticos, porque es muy habitual en el ser humano. A la gente no le están funcionando las acciones de calidad con crecimiento y dice, no, ahora lo que se lleva es materias primas, acciones cíclicas o acciones muy, muy baratas, pues, y se ponen a hacer eso. Y luego justo es lo que no funciona y vuelven al otro y así sucesivamente. Por aquí sale, por ejemplo, Smith & Wesson, la compañía de armas de fuego. Stone Kruger también es de armas de fuego. Estas últimamente el mercado las ofrece baratas porque cuando hay gobiernos demócratas en Estados Unidos, pues piensan que lo van a prohibir y que van a tener caída de ingresos y demás. Por ejemplo, sale Zedge,
que esta la tenemos, no es una posición muy grande, pero la tenemos en True Value Small Caps. Es un negocio tecnológico de apps que crece mucho, está creciendo al 15, 20, 30% anual y está pues, a menos de 10 veces beneficios. Y ha bajado bastante y tal, con toda esta caída que ha habido de empresas más tecnológicas, pero es un negocio rentable y que produce beneficios. Y este mismo screener lo podéis hacer, por ejemplo, para empresas, yo que sé, de más de 2.000 millones. ¿Vale? Y os sale, por ejemplo, Altria, la compañía de tabaco, que es buen negocio, tiene márgenes de beneficio altos, no tiene mucho crecimiento, pero está barato en relación a esa calidad que tiene. Sale Crocs otra vez, sale Dell, que son negocios de tecnología más maduros, sin crecimiento, pero es buen negocio. Sale Foot Locker, por ejemplo, es curioso porque depende mucho de Nike. Nike últimamente les quiere retirar el poder vender zapatillas en sus tiendas y eso hace que las acciones estén como a PER 3 o PER 4, que es ridículo. Es como si Foot Locker fuera a desaparecer en 3, 4 años, pues lo que te implica con ese PER. Hay que analizar, yo no lo he hecho, cómo puede afectarles el tema de Nike, pero de momento hay miedo, hay pánico y es un negocio razonablemente decente. Pues eso crea la oportunidad y crea pues, que esté en la Magic Fórmula. Está HP, que hemos visto antes, está Medifast, que es un negocio de marketing multinivel y tal, y bueno, es más dudosillo, pero es curioso. Está, por ejemplo, Tapestry, esto es la antigua Michael Kors, que es un holding hoy en día de moda, ya tiene marcas de bastante calidad. Por ejemplo, hace poco compró Jimmy Choo, compró Versace, muy barato, ha hecho un turnaround bastante interesante y está subiendo los precios. Sale Topicus. Topicus es una empresa de muchísima calidad tecnológica canadiense. Es una spin-off de Constellation Software, que es la otra temática de inversión que hace Joel Greenblatt. Sale Vontier, que también es otro spin-off, qué curioso. Y a veces también me soléis preguntar, porque he visto que os gustó lo del tema de los spin-offs, dónde seguirlas y demás. Hay dos webs, aunque ya veremos más adelante. Esta es la mejor porque salen por Upcoming y spin-off, que van a ser dentro de poco, o las que están completadas. Es probablemente la mejor fuente. Además hay una pequeña página donde explican pues, cómo va a ir y demás. Relacionado con esta parte que os decía de estas dos vertientes de inversión que tenía Joel Greenblatt y de las spin-offs en Europa y demás, os puedo enseñar casos en su día cuando inversor privado y del tema lo que os decía de comprar barato y a la vez negocios que sean razonablemente buenos. ¿Vale? FNAC fue una de las mejores operaciones que hice. Luego, cuando estuvo el fondo listo, pues también estuvo en el fondo y demás y salió bastante bien. Esto era una spin-off europea, es lo que os decía de aplicarlo al mercado europeo, lo que es el value investing, de comprar algo por menos de lo que vale. Y es uno de los mejores ejemplos. Esta acción, FNAC, si lo conocéis, es venta minorista pues aquí sale de libros, de electrónica, merchandising, videojuegos y tal. Y la gente decía, no, Amazon va a destruir esto. Bueno, podía ser. Pero eso hizo que saliera a cotizar a un precio ridículo, porque venía de otra empresa más grande que los inversores no querían eso. No recuerdo, pero creo que venía de Kering, que es un holding de moda, de lujo, que tiene marcas como Gucci. Entonces esto no pegaba mucho dentro de eso. Entonces lo sacaron a cotizar ahí y nadie lo quería, salía a cotizar a un precio ridículo. Esta empresa cuando salió a cotizar recuerdo que capitalizaba 300 millones de euros. Pero fijaros que en la caja, si uno iba a esa época, lo que un inversor podía ver era que tenía en caja 450 millones en 2013. O sea, mucho más de lo que capitalizaba. Y sin apenas deudas, libre de deudas, ¿vale? Entonces, era como que te pagaban, tenía un valor negativo de 150 millones. Y además era una empresa que producía un cash flow de 100 millones al año. El CAPEX era de 50, lo tenían que reinvertir, de esto hablaremos más, pero digamos que producían unos beneficios de 40 50 millones. Entonces, cualquiera que sepa valorar acciones, pues dice, hombre, 6 o 7 beneficios, que es una valoración ya muy exigente, pues aquello valdría por lo menos 300, 400 millones, más la caja 800, más lo que ganaría los próximos 2 años, pues 1.000 millones. No puede decir, oye, pues esto vale el triple. Y el mercado te lo daba no por 45 euros, te lo daba por 13 o 12 euros, una cosa así. ¿Por qué? Porque es un spin-off donde no hay mucha venta forzada, nadie quiere tener eso, tiene estigma, pero si uno ve el valor de eso, puede entender que va a ir razonablemente bien con un riesgo muy bajo en aquel momento, muy, muy bajo, ¿vale? Entonces, lo que acabó sucediendo es que hubo una venta forzada muy grande. Si os fijáis aquí, hay una parte de volumen muy alto, ¿vale? Entre el análisis técnico, todos estos picos de volumen tan grandes de 1 millón de acciones, 2 millones de acciones, es venta forzada o desinteresada, de gente que le han dado las acciones y lo ven como un dividendo, lo venden a cualquier precio. Y esto dio oportunidad, pero mucho tiempo. O sea, estuvo casi, no se ve aquí en el gráfico, pero son 3-4 meses cotizando a 18 euros. Claro. Luego pasó el tiempo, empezó a publicar buenos resultados. La gente vio que aquello valía más. Va entrando, es progresivo, va entrando nuevos inversores que ven que claramente está barato y aquello empieza a subir, hasta que culminó pues, subiendo a 55. El fondo vendió más o menos por 40, 50, creo recordar. No recuerdo la cifra exacta. Pero esto es precisamente lo maravilloso de la bolsa, que hay gente dispuesta a venderte las cosas, o sea, literalmente regalado, porque
los activos de la compañía valen más de lo que cotizaba. Incluso, hombre, si me dijeras, oye, la compañía tiene pérdidas y parte de esa caja que tiene en el banco lo va a ir quemando, pues puedo entender que esté muy barato, ¿vale? Pero son ejemplos absurdos de lo que se puede llegar a dar en bolsa. O sea, estamos hablando de una compañía de 300 millones de euros, ¿eh? No es algo exótico que la gente no entienda, ¿vale? Por eso es lo que os decía, en bolsa ocurren cosas ridículas, porque es el comportamiento de rebaño. Si esto hubiera sido una transacción privada, donde hay un vendedor, una empresa y un comprador interesado, pues el que lo vende sabe más o menos lo que vale y el que lo compra pues más o menos sabe también lo que vale. Entonces no se producen cosas tan ridículas como eso. Os lo digo porque he visto transacciones privadas y jamás va a suceder algo de este estilo. Pero en la bolsa, como hay ese comportamiento de rebaño, de las cosas bajan, la gente se pone nerviosa, bajan más, la gente no quiere tenerlo, una serie de factores estructurales pues dan lugar a este tipo de situaciones. O, por ejemplo, en esta Magic Fórmula, bueno, también en una Spino, esto también lo hice cuando era inversor privado, incluso esto hice lo que os dije de las opciones antes de que saliera a cotizar y tal, pues esta acción era un contratista para el ejército americano y ya sabéis la polémica que hay, que siempre se van a reducir los presupuestos y tal, cosa que nunca sucede. Y esta acción era un buen negocio, tenía ese ROIC alto que decía George Greenblatt y salió a cotizar a una valoración ridícula. Podemos verlo aquí en retrospectiva, porque gracias a TKR podemos ver. La semana que viene, de todas formas, explicaremos más en detalle a la plataforma, cómo sacarle el máximo partido, todos los trucos que conozco y que veáis cómo funciona. Ya sabéis que es de pago algunas funciones. También os enseñaré en el curso todas las mejores webs gratuitas. Hasta donde llega lo mejor gratuito, pues os enseñaré porque las conozco básicamente todas. Entonces, luego ya para que podáis decidir. Entonces, esta compañía salió a cotizar a solo 8 veces EBITDA y unos 12 veces beneficios o free cash flow, que está bastante bien. Incluso puede argumentar que era algo menos. Entonces, los comparables estaban cotizando a 12 veces, mucho más, y la empresa iba a crecer. O sea, si vemos los números, no ha ido especialmente mal. Desde que salió a cotizar, ha pasado de facturar 4.000 millones a 8.000 millones. En los últimos años ha ido aumentando la rentabilidad. De 2014 pasó de 180 millones de EBITDA a 2019, 300. Entonces, no está justificado eso. De hecho, si veis aquí los comparables, pues se puede ver fácilmente que cotizaban una valoración. Hoy en día incluso pues, están todos a 14, 12 veces porque son buenos negocios. De hecho, Leidos es muy similar. CAC International también es otro contratista del gobierno, entonces está en esa valoración por EBITDA. Entonces, es otro claro ejemplo de gente que no quería este activo de venta forzada y de que pues tarda en ponerse en precio. Y al pequeño inversor, como podéis comprar lo que queráis en el momento que queráis, pues da lugar a eso, a que en pocas semanas o meses, bueno, no más, hasta 2015 fue 1 año y medio, ¿vale? Pero aún así, pasar de 32 a 50 en año y medio está bastante bien. Y luego en 3 años, 4, hasta 80, 70 más o menos, ¿de acuerdo? Disculpad. Entonces, bueno, es un pequeño ejemplo para que veáis. Es una web que os puede ser de utilidad, el tema de la Magic Fórmula. Y os voy poniendo más ejemplos de acciones o cosas interesantes que están en el mercado para que vayáis viendo un poco pues, el enfoque. En el curso, bueno, me habéis escuchado mucho hablar de lo que es el valor intrínseco. Y la gente me pregunta, ¿esto qué es? No es más que una estimación o la famosa valoración, lo que llaman también el precio objetivo de las cosas, ¿vale? El valor intrínseco, Warren Buffett también habla mucho de ello. Este valor intrínseco es subjetivo. Le podemos calcular en base al EBITDA que produce una empresa, en base a su free cash flow, en base al valor en libros que tiene en el balance de la compañía, en base al flujo de caja que produce. Y normalmente aplicamos un estilo de valoración que se llama por múltiplos, ¿vale? Que no es más que un método abreviado un poco de lo que sería la definición teórica de descuento de flujo de caja. Pero este método no se usa. Es la definición académica. Esto es cuando vas a la universidad te enseñan esto. Pero esto en el mundo real, yo al menos de los inversores más exitosos que conozco, nadie lo usa. Todo el mundo usa valoración por múltiplos. Porque veremos más en la clase de valoración. Y esto lo dice el propio Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, que normalmente es más claro. Dice, Charlie dice algo así como, Warren Buffett siempre habla de descuento de flujos de caja, pero dice, yo nunca le he visto usar uno. Porque Warren Buffett lo que usa es esto, la valoración por múltiplos, o se fija en el múltiplo al que te ofrece el mercado un determinado activo, ¿de acuerdo? Entonces, este valor intrínseco está dentro de una franja. Nosotros podemos ver que una acción está aquí abajo en $10 y decimos, oye, pues objetivamente esto, dependiendo de ciertos valores, siendo conservador vale 20, siendo optimista vale 30. Pues puede que sea una buena compra, ¿de acuerdo? Y además este valor intrínseco va variando. Esta franja, lo ideal es que suba con el paso del tiempo. Esto es el año 1, el año 2, el año 3, etc. No queremos que esto haga así hacia abajo, porque la compañía gana menos dinero, porque se deteriora su negocio, porque tiene más deuda, por lo que sea. Y el margen de seguridad nos dice qué diferencia hay entre ese valor que estimamos y cuánto cotiza. Cuanto mayor sea ese diferencial, mucho mejor, ¿vale? Porque este diferencial es como la fuerza de la gravedad, es lo que os he dicho. Esto va a ser como un imán
que va a tirar con fuerza de la cotización. Entonces, cuanto más potente sea ese imán, más rápido va a subir la cotización y más lejos va a subir, ¿vale? Esto, por ejemplo, en el COVID pasó, pues el ejemplo que os he puesto a veces, no sé, Goeasy llegó a cotizar a 20, pero cualquiera estimaba su valor intrínseco, hombre, era difícil que era inferior a 80 en aquel momento, era muy difícil argumentar que no era. Entonces, claro, había una divergencia y que estos 80, este valor intrínseco, en el plazo de 2 o 3 años iba a ser 120, 130. Entonces, cuando algo estaba a 20, está la diferencia, que acabó subiendo muy rápido. En cuanto ya el mercado se pasó, el miedo se pasó y el flujo de capital regresó, pues tiró de la cotización muy rápido. Sin embargo, si tú compras algo que su valor intrínseco no va a incrementarse mucho a largo plazo y que está a 10 y que ahora es en 12, pues no esperes mucha atracción de ese imán, ¿vale? Entonces, en este gráfico se ve claramente. Esto lo vamos a ampliar mucho en el módulo de gestión de carteras, ¿de acuerdo? En el módulo de gestión de carteras, que es clave para vuestro éxito en bolsa, os voy a enseñar un método para saber cuánto hay que comprar, cuánto hay que vender y cuándo hay que comprar y cuándo hay que vender, que son las principales 4 preguntas que tenemos que responder. Porque la gente dice, oye, ¿cuánto compro y cómo hay? Pues bueno, vamos a tratar de aportar un poco de lógica a eso. Entonces, este gráfico de Microsoft lo que nos muestra es un cálculo del valor intrínseco, que esto está hecho normalmente en función de los beneficios que produce Microsoft en un año determinado, multiplicando por un múltiplo de beneficios en función de la calidad del negocio. Estos múltiplos os explicaré cómo se aplican en función del crecimiento que haya, en función de la industria, la calidad del negocio, cómo nos trata como accionista, en función del tamaño de la empresa. Hay bastantes variables. Pero bueno, en Microsoft puede ser de 20, puede ser de 30 veces, ¿de acuerdo? Ese multiplicador. Entonces, tenemos esta línea azul. Como Microsoft va aumentando los beneficios en este periodo que está aquí graficado, pues vemos que el valor intrínseco a lo mejor empezó aquí en 20 y al final de este periodo está en 60. Entonces, ¿qué pasa? Que la cotización, que esto es lo que cotizaba Microsoft en el año, por ejemplo, 2000, podía estar a un equivalente de $50 y tu valor intrínseco está aquí abajo. ¿Cuál es la decisión? No invertir. Tampoco no sé si ponerse corto de las acciones, pero desde luego no sé hasta qué punto es rentable invertir, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la cotización comienza a bajar, se pincha la burbuja.com porque cotizaba múltiplos elevadísimos, Microsoft estaba a 80, casi 100 veces beneficios, y llega un punto, por ejemplo, que ya empieza a ser interesante en 2004, el valor intrínseco está por encima de lo que cotiza, ¿vale? Esto ya puede ser interesante porque a veces que le digo a la gente, oye, aunque esté a un valor razonable, si tú crees que ese valor intrínseco va a aumentar, pues Warren Buffett aprobaría esta compra, por así decirlo, ¿vale? Comprar más caro el valor intrínseco ya no tanto, pero Warren Buffett sí que aprobaría esto. Aún así, fijaros que llega la crisis del año 2008, y esto es un clásico en las acciones y en las crisis de bolsa cuando la gente entra en pánico total. Microsoft no disminuyó su valor intrínseco, sino calcula los ingresos, se mantuvieron más o menos planos, creció un poco, luego en 2009 redujo un poco, pero luego se puede ver que iba a volver a crecer. Sin embargo, la cotización se desplomó totalmente. De casi $40 bajó a 20, cayó un 50%. Pues hombre, hay tanto gap, tanto diferencia entre valor y precio, que ¿qué hizo la cotización luego? Subir muy rápido. Porque es ese imán que tira con mucha fuerza cuando hay ese diferencial. Entonces, lo ideal es encontrar acciones que vayan a aumentar lo más rápido posible su valor intrínseco y que el diferencial entre valor y precio, entre valor intrínseco y precio al que nos lo ofrece el mercado, sea lo mayor posible, ¿vale? Haciendo eso bien y teniéndolo muy claro, os va a ir bien en bolsa. Y hay acciones en las que podremos estimar esto, cómo va a ir la línea azul. Y hay otras que simplemente no podremos responder. Yo llevo muchos años ya invirtiendo, más de una década, y hay muchas acciones que las ves y no tienes ni idea de cómo va a ser la línea azul. Pues no vamos a invertir, no perdemos el tiempo estudiando eso. Pero hay otras que sí, y es donde nos tenemos que centrar. Incluso, fijaros lo frustrante de la bolsa, que del año 2010 al 2013, Microsoft no subió, pero su valor intrínseco en ese periodo sí que podemos ver que subió, probablemente de 40 a $60, subió un 50%. Y la acción estaba lateral. Entonces, este es otro buen ejemplo de que no hace falta que una acción baje para que esté barata. Simplemente se puede volver más barata porque su valor intrínseco ha aumentado. Y aquí la narrativa era de, bueno, Microsoft es un negocio aburrido, solo tiene esto del Microsoft Office y tal, y bueno, no crece mucho, y el mercado ofrecía un precio ridículo, que era como un PER de 10 o algo así. Y desde esta época que Microsoft estaba a $30, pues ahora se ha ido a 300, ha multiplicado por 10 veces. Porque entre medias se sacó el modelo de la nube, que te cobran una suscripción, en vez de venderte licencias, como antes que tú comprabas el paquete de Microsoft Office o Windows y pagabas $200 y ya lo tenías para siempre, ahora es una suscripción anual de $100. Vale menos, pero luego todos los años te vais subiendo el precio y está demostrado que es un modelo de negocio mucho más lucrativo para explotar la posición dominante de mercado que tiene. Por ejemplo, en la actualidad, Adobe está haciendo esta transición a la nube.
Y cuando la tenga completa, comenzará a subir precios, generará más crecimiento y, como el mercado ha castigado mucho las acciones, pues han bajado a una valoración más en la línea de la calidad del negocio que tiene, de 27 veces beneficios. ¿De acuerdo? Entonces, este gráfico es muy útil que comprendáis esa filosofía de pensamiento. No solo es comprar barato, sino que es ver cómo va a evolucionar ese valor intrínseco. Hay mucha gente que se mete en lo que son trampas de valor, que es que esta línea azul esté lateral y de repente comienza a bajar. Entonces, da igual que tú hayas comprado una acción muy barata que probablemente va a bajar. ¿Vale? Vamos a hacer, estoy pensando, un pequeño descanso, ahora que hemos visto esto, y vamos a ver otro tema muy interesante que es por qué se mueven las acciones. Os voy a poner también ejemplos para intentar ilustrar un poco lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, estamos más o menos a mitad de clase, vamos a hacer este descanso de 5 o 10 minutos, ya sabéis que dejáis el software abierto como tal y enseguida pues reanudamos, ¿de acuerdo? Así que ahora os veo. Bien, vamos a continuar. Antes de pasar a ver la siguiente parte de la clase, quería mostraros esto cómo se está hablando del valor intrínseco y demás de las compañías en función de lo que cotizan y de una forma más gráfica. Y para esto TKR tiene una función bastante interesante que es graficar el precio en función de los beneficios que produce, que puede ser lo más asociado que nos da ese valor intrínseco. Entonces, fundamentalmente vamos a tener dos tipos de acciones, o tres, podríamos decir. Aquellas de valor intrínseco estable en el tiempo. Esto podría ser, por ejemplo, un Procter & Gamble. Entonces, aquí podemos graficar, vamos a ver, múltiples, ponemos el precio al que cotiza y los beneficios NTM, que son Next 12 Months. Ya os digo que esto lo veremos en detalle, lo explicaremos y demás. De, por ejemplo, los últimos 5 años, ¿vale? Entonces, ha ido aumentando sus beneficios, pero vemos que de ganar 4 a ganar 6, pero han pasado pues como 5 años, ¿vale? O sea, digamos que tiene un crecimiento muy bajo. Pero vemos como el precio, la línea azul, va bastante aparejada a la evolución de esos beneficios. Incluso si ponemos a 10 años, veis que es bastante pareja la situación. Vemos épocas como la caída del 2018, que la acción bajó de 90 a 70 y la generación de beneficios, con lo cual el valor intrínseco de Procter & Gamble no bajó demasiado, se mantuvo. ¿Qué hizo luego la cotización? Subir, y es cuando más rápido subió. Cuando estuvo cotizando por encima o en línea, pues vemos que ha ido más aparejado. Entonces, esto es más una acción de valor intrínseco estable. Sin embargo, hay otras empresas de valor donde va creciendo ese valor intrínseco. Por ejemplo, una compañía muy conocida sería Mastercard, ¿vale? Podríamos hacer lo mismo. Ponemos el precio y ponemos el NTM de beneficios normalizados. Entonces, en el mismo periodo, en los mismos 5 años, el beneficio ha pasado de 4 a más de 10. ¿Vale? Ha multiplicado por un 150% y la acción ha hecho lo mismo. Como veis, en la época de la pandemia, con las tarjetas de crédito, como la gente no podía salir a gastar ni de viaje ni esto, pues la acción bajó porque los beneficios también bajaron. Pero cualquiera que estuviese analizando ahí sabía que eso era un problema pasajero, que antes o después iba a haber una solución. Y poco a poco se ha ido recuperando y la acción también se ha recuperado de 200 y algo a 300. Solo que como es muy buen negocio, la gente lo conoce, es una empresa más grande, pues no llegó a bajar tanto como compañías más pequeñas. Entonces, Mastercard nunca ha estado especialmente barata, tampoco especialmente cara, y ha ido subiendo en bolsa más o menos a medida que ha ido aumentando estos beneficios y con lo cual ese valor intrínseco. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con esta siguiente parte que os quiero enseñar y luego vamos a ver algún ejemplo adicional. ¿Vale? Entonces, hay un libro este le recomendaba a Michael Burry, que está descatalogado ya, me soléis preguntar a veces, pero ya no le hacen, es ¿por qué las acciones suben o bajan? Entonces, bueno, la parte más interesante del libro es que te dice, bueno, a corto plazo hay muchas razones por las que una acción sube o baja. Hay noticias, pues sale lo de Ucrania y tal, pues todo baja, o acciones específicas de una determinada región, país o sector. Por rumores, pues una compañía se piensa que el mercado la puede opar, como cuando había rumores hace poco de que PayPal podía opar, no sé si era Pinterest o una compañía así, y la gente empieza a comprarlo como loco y luego sale PayPal y dice, no, que eran rumores y baja. Pues el típico juego que la gente os dirá, no, gracias a esto la bolsa está amañada y tal. Bueno, ¿podéis participar de ello o no? Yo os recomiendo que no. Por modas o tendencias, en 2021 lo vimos, muchas acciones se pusieron de moda a cualquier valoración y eso a corto plazo hace que suba. Y tú puedes estar aplicando cualquier estrategia value investing que probablemente no funcione. Por movimientos de otras acciones. Tú tienes una acción de un sector, publica una empresa similar, malos resultados, la tuya va a bajar. Pero no significa que le pase nada. O sí, dependiendo. Entonces, a lo mejor te puede valer para tomar decisiones de compra o de venta. Pero, por lo general, puede que esté relacionado por eso.
Pero a largo plazo, que es lo que os importa y es lo que yo vengo insistiendo, son solo 3 variables. Cómo evoluciona el negocio o los beneficios, esto va casi de la mano, ¿vale? Y cómo te trata el accionista. Esta parte es muy importante. Yo cuando empecé a invertir cometía el error de no fijarme en esto, porque es más intangible, cuesta más de comprender. Entonces, en futuros módulos os voy a enseñar, van a salir muchos casos, ejemplos de lo que es el buen trato, el maltrato, cómo se estudia, cómo se diferencia una compañía promocional de una que no es, incluso las que nos pueden estar engañando. Obviamente a largo plazo también podría haber una tercera o cuarta razón, que es el precio que hemos pagado. Si hemos pagado un precio muy alto, por ejemplo, alguna vez he enseñado Cisco Systems, en la burbuja.com se veía que iba a crecer y los beneficios se han multiplicado los últimos 20 años por, no sé, como 10 veces. Sin embargo, la acción sigue al mismo nivel porque la gente estaba invirtiendo a un precio elevadísimo. Estaban invirtiendo a per 100 o 200 y sobre todo cuando era una empresa muy madura ya que su fase de crecimiento más explosivo se iba a acabar. Pues eso también influye. Entonces, esto os simplifica mucho vuestro trabajo a largo plazo. Solo que la gente en el día a día sobrereacciona y toma miles de decisiones en función de cosas que no importan tanto a largo plazo, de verdad. Y eso es lo que os va a generar las buenas oportunidades en bolsa. Y luego hay otro motivo, otra serie de preguntas de por qué se pueden encontrar acciones baratas en el mercado. La primera puede ser porque esté poco cubierta por analistas. Ni os imaginéis la cantidad de gente, de fondos, que operan en base a lo que les envían los analistas cada mañana. Los famosos análisis de iniciación o de seguimiento. Se lo envían a un gestor, lo lee, si le gusta, pues manda al propio broker que le ha enviado el informe. Como pago, le envía las órdenes y así el broker genera comisiones y el analista o gestor, pues trabaja menos. Te viene todo el trabajo hecho y tú te lo puedes creer o no, pero luego puede que haya intereses ocultos o que ese trabajo pues, de análisis sea muy superficial y tú estés operando en base a eso. Pero ni os imagináis la cantidad de acciones o de gestores que operan en base a eso, ¿vale? Entonces, el hecho de que una acción tenga poca cobertura en estas pues hace que sea más ineficiente el mercado y que tenga más potencial de estar barata. Malos resultados puntuales. Esto es también un clásico. Ahora os voy a enseñar ejemplos de cada una de estas, ¿vale? Empresas pequeñas o small caps, esta es lógica, lo que os he explicado ya el día anterior por situaciones de liquidez o demás. Negocios que son difíciles de comprender. Esto también es habitual. Puede que sean negocios muy novedosos. Yo recomiendo no invertir en ellos porque es más complejo, pueden ocurrir más cosas inesperadas, pero hay veces que si te tomas el trabajo de comprenderlo bien, pues la recompensa puede ser alta. Porque las previsiones futuras del negocio, pues en ese momento sean malas, porque a lo mejor se piensa que se puede regular, que puede haber X cosa, que uno tendrá que evaluar, pero pueden estar baratas por ese motivo. Por venta forzada, esto es habitual en mercados bajistas. Dentro de una cartera, un inversor puede que tenga que hacer frente a los reembolsos de sus inversores en los fondos y que no le quede más remedio que vender de todo un poco, de todas las acciones. Entonces, a lo mejor tú tienes una acción en común con ese fondo y va a bajar porque es esa venta forzada. Entonces, es una de las mejores razones para comprar acciones. Miedos macroeconómicos, pues ahora lo estamos viendo con todo el tema de la inflación, de la guerra, todo esto que está viendo. Pero a negocios muy buenos, la verdad que le afecta muy poco si la inflación va a ser los próximos años del 5%, del 3% o del 2%, o si hay un conflicto bélico en un país. Por muy esto que os pueda parecer ahora en el momento actual, va a ser irrelevante. Ojalá nos volvamos a ver, pues estés en la escuela dentro de 1 año, 2 años, y veréis cómo en las noticias ya no va a estar Ucrania. No sé qué va a estar, pero va a estar otra cosa de moda. Y seguramente a lo mejor tampoco está la inflación. Porque es lo que ha sido estos últimos años de la experiencia que os digo, 10 años, siempre es lo mismo. Siempre va a haber algo nuevo por lo que preocuparse. Y si estáis esperando constantemente a la situación ideal para comprar algo, no la va a haber. Jamás va a haber el momento ideal. Simplemente lo que os decía Charlie Munger. Comprad la mejor alternativa y más barata en el momento actual con lo que tenéis y ya está. Luego puede haber acciones que sean polémicas, ¿vale? Sectores así pues como el cannabis o sectores hoy en día, por ejemplo, lo del tabaco no está de moda, empresas del sector de defensa. Puede haber bastantes sectores así polémicos. Con todo esto de que se ha puesto en moda del ESG, de la inversión socialmente responsable y demás, incluso aquí en España, yo os digo, la CNMV prácticamente lo va a hacer casi obligatorio y pues los fondos no van a poder tener cosas que no cumplan esto, pero un inversor privado sí y puede que estén a precios muy atractivos. Entonces, a la bolsa no venimos para hacer juicios de ética o de moralidad, porque ¿dónde está el límite? ¿De acuerdo? Porque una compañía, no sé, de defensa es mala y por qué Coca-Cola es bueno. O sea, a lo mejor el consumo de azúcar habría que ver el impacto que tiene sobre la salud de millones de personas que lo están consumiendo de forma sistemática. Entonces, ahí es otro área de oportunidad. Puede haber empresas que cotizan en un país pero tienen su negocio en otro diferente. Ahora os enseñaré, por ejemplo, algún ejemplo. Estructura accionarial complicada. Esto se da, por ejemplo, en acciones de Asia, es muy habitual, donde pues hay sociedades interpuestas y demás, pero que a lo mejor no pasa nada raro. O el mercado a veces también ve como algo negativo que haya una familia, un grupo de control, porque el mercado es muy cortoplacista y lo que dice es
Este señor controla el 70% de las acciones, con lo cual no va a permitir que venga otra empresa y nos compre al resto de accionistas con una buena prima del 40%, lo que sea, todas las acciones. Entonces, como eso no va a suceder, pues cotizan con descuento, cosa que es bueno. Si tú inviertes a largo plazo, es bueno porque alinea los intereses. Sabes que hay un señor que tiene todo su patrimonio ahí que va a hacer lo máximo posible porque ese negocio vaya bien, porque se está jugando mucho dinero. Pero fijaros lo irracional del mercado, que lo ve al revés, lo ve como una desventaja porque a lo mejor a corto plazo no vas a poder hacer un beneficio rápido, ¿vale? Y esto también es muy importante, lo que os decía antes. Acciones baratas no son acciones que han caído, son acciones que cotizan por debajo de su valor intrínseco. Porque yo veo muchísima gente que dice, la acción estaba aquí en 100 y ha bajado a 20. Uy, qué barato está esto. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor es porque se ha deteriorado el negocio, tiene tantísimo riesgo de perder todo. Y yo os digo, las acciones en las que he perdido más dinero son de esta clase. Las que estaban en 100, habían bajado a 40 y yo me creía el rey del mambo, qué barato, y son las que luego se van a 10. Sin embargo, las que más he ganado son las que estaban en 10, habían pasado a 30, yo he comprado a 30 y luego se han ido a 100. Es lo más habitual. Entonces, mucho cuidado con esto, porque cuando en un mercado alcista donde todo está yendo bien, la economía va bien y hay una acción que baja tanto, normalmente es porque tiene riesgo, porque tiene deuda, porque es un negocio que se va a deteriorar. Puede haber otras veces que no, que sea pero no es tan habitual, ¿eh? Normalmente suele haber una razón de peso. Entonces, cuidado con los cazadores de gangas que simplemente ven el gráfico y dicen, no, esto está muy barato, no puede caer más. Cualquier cosa, porque tú hayas comprado una acción que ha caído un 90%, no significa que no pueda caer otro 90%, no te libra de nada, ¿vale? Entonces, ahí es algo importante a recordar. De hecho, os voy a enseñar varios ejemplos de anécdotas de todo este tipo de cosas. Os voy a enseñar de lo que es algo de publicar malas noticias, ¿vale? Esto fue lo que hicimos el 2020 en el fondo, fue en Soprasteria. Es un sector que conocíamos, la típica empresa de tecnología francesa de tamaño mediano. Entonces, esta compañía bajó mucho por el COVID, podéis ver aquí, antes del COVID estaba a 180, una razón razonable, en torno a su valor intrínseco un poquito por encima. Se puso barata, pero nosotros estábamos invertidos, no, esto no era el COVID, esto es 2018. Esto es curioso, porque esto aquí me acuerdo que Sopra lo que le pasaba es que tenía una división en Reino Unido que iba un poquito mal y que lo que hizo es que la compañía no creciese. Y en esta época recuerdo que estábamos muy invertidos porque había otras cosas baratas y no llegamos a comprar, ¿vale? Estaba a 8 veces beneficios, bastante barato, debería estar a 16, 18, una cosa así. Se recuperó y vino el COVID, ¿vale? Y también nos pilló muy invertidos, la teníamos en el radar, entonces siempre uno tiene que evaluar respecto a dos posibles alternativas. La cuestión es que subió y ya sí que había otras cosas que se habían recuperado y teníamos liquidez. Entonces, esta acción, este periodo es al que voy, porque se puede considerar de ese dinero fácil o regalado en bolsa. Esta acción subió y más o menos se puede considerar que estaba barata. Más o menos iba a ganar 10, 11 dólares y cotizaba 12, 13. Y en pocas semanas se unió, que bajó un poquito el mercado y ya le sirvió a la acción para bajar de 130 a 115. Y en este pico de volumen que veis aquí es porque anunció un día que había tenido un ransomware de estos que se han puesto tan de moda, que es que te secuestran los sistemas informáticos de una empresa y normalmente te piden rescates en forma de Bitcoin para no poder rastrearlo y demás, ¿vale? Entonces, de repente te planta las acciones en 100. Y es un ejemplo de por qué puede estar barata una acción que es buena, que ha producido mucho valor estos años. Por una noticia mala puntual te da un punto de entrada muy bueno y con mucho margen de seguridad. Entonces, aquí es donde aplica lo que os decía el otro día de ser autosuficientes y de saber, de decir, esto no está en ningún libro que os hayáis leído, porque no era de esa época. Los ransomware, ¿cómo le afectan a una empresa? Pues si buscáis en Internet ataques de ransomware a empresas, sobre todo las cotizadas en bolsa, vais a ver que el efecto ha sido nulo, ¿vale? A lo mejor pagan el rescate o a lo mejor recuperan el sistema. El rescate a lo mejor, yo qué sé, son 5 millones lo que te piden o 10, pero para estas empresas es como que nada. Pero los inversores tienen miedo y se ve en el pico de volumen como es una venta pues emocional, porque normalmente trade a 20.000 acciones al día y pues hubo varios días de 120.000, 60.000 y demás. Pues ya sabes que ha habido esa venta. Y luego además el volumen veis que se estabiliza, con lo cual ya si no hay esos picos de volumen, no siguen a los días siguientes, ya sabéis que por lo menos la venta ahí a corto plazo ya se ha estabilizado, ¿vale? Eso es parte del análisis técnico. Entonces, si vemos aquí las estimaciones de beneficio, se puede ver que la empresa de beneficio normalizado venía de ganar 8, 9, había tenido un año malo, el 2018, por eso había bajado, pero luego iba a ganar 9, el COVID le afectó, ganó 7, pero se veía que el año siguiente, en cuanto el COVID se recuperase, pues volvería a ganar 9 o 10. Entonces tú la puedes comprar a PER 10 cuando es una acción que normalmente el mercado, en estas empresas medianas que tienen liquidez, la debería poner en valor, ¿vale? Entonces, los comparables, y de hecho la propia compañía, si veis ahora el nivel que cotiza, pues está eso, unas 15 veces beneficios, había otros a 20, incluso a 30, pero debería ser 15. Si uno sabe valorar por el histórico de la compañía, pues era un 60% superior. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Comprar. A nada que se pasó un poco el miedo, publicó resultados, pues ya enseguida subió a 140, pues ya ahí vendimos, porque el valor intrínseco a lo mejor en ese momento pensábamos que era 160 y que a futuro podía ser en 2 o 3 años 200, pero la tasa de retorno que nos podía dar no era tan alta, pero desde 100
se puede calcular, y veremos el método que os digo de gestión de carteras, era muy alta la tasa de retorno. Entonces, es un 30, un 40% que te ganas fácil porque te aprovechas de esto, ¿de acuerdo? Y porque sabíamos el efecto que tenían los ransomware sobre las compañías. Y si no lo sabes, lo puedes investigar. Y también teníamos la lista de seguimiento, por eso veremos también cómo hacer todo esto de las listas de seguimiento, porque también se generan oportunidades. Por ejemplo, Equifax fue otra operación interesante en 2018 y 19, quiero recordar. También de estas puntuales, por malas noticias. Si veis aquí en el gráfico, vamos a ponerlo, Equifax es una base de datos de historial crediticio a nivel mundial, ¿vale? De hecho, es un oligopolio entre Equifax, TransUnion y hay otra tercera. Pero digamos que 3 compañías controlan algo que es un negocio espectacular. No es cíclico, tiene pricing power, crece, todos los años le suben los precios, no está regulado. Es de esos negocios que Warren Buffett que llama que son oligopolios sin regular, que es donde él más dinero ha ganado y demás. Entonces, no hay alternativa para esto, no va a haber disrupción ni nada. Entonces, de repente, Equifax está aquí tranquila la acción, cotizando a múltiplos muy exigentes porque el mercado sabe que es buen negocio, ha ido muy bien estos años y demás. Y de 140 te la plantan en 90, ¿vale? Hay este pico de volumen y luego fijaros que el volumen ya empieza a normalizarse los días siguientes. Ahí ya sabes que por lo menos la tormenta se ha pasado, que el volumen de gente que entró en pánico por lo que sea que ha publicado ya han vendido. Entonces, tú ahí ya empieza a ser seguro o interesarte por las acciones. Y fijaros que esto duró del 15 de septiembre al 19, duró ahí, en acciones más grandes, tiende a durar menos la ventana de oportunidad. En Sopra Steria, que es pequeña, duró pues unas semanas. Aquí a lo mejor duró días. Y ahí puede haber otras situaciones de small caps que dure meses, porque es más ineficiente el mercado. Entonces, lo que pasó es que se filtraron datos de historial crediticio de los clientes. Tú lo puedes ver como, ¡buah! Esto es el fin de la compañía, una compañía de historial crediticio que tenga semejante fuga de datos. Y si ves casos históricos, es lo que os dije el otro día, hubo casos en Target, en Sony, donde no cambió nada. Y eso que se filtraron los datos de las tarjetas, porque a alguien que es ya moroso y que se filtre su historial crediticio, pues hombre, no sé si le importará mucho a ese tipo de cliente, ¿vale? La cuestión es que vea casos históricos y que eso no es el fin del mundo. La compañía pondrá sistemas de seguridad adicionales y al final todo funcionará igual. Bueno, es que podéis ver hasta el caso de Moody's. En 2008, con el famoso escándalo de las hipotecas subprime, donde daban rating a cualquiera, y eso no acabó con la compañía, de lo profundo que era su ventaja competitiva o su MOAT o su posición dominante de mercado. Entonces, lo lógico es que en estos casos la empresa vuelva al menos donde estaba. Y volver de 90 a 140 pues es una rentabilidad del 50 al 60%. Y es lo que acabó pasando luego en el siguiente año, ¿vale? El 2017, bueno, sí, hasta el 2018. Pero es la oportunidad de comprar una buena acción con mucho margen de seguridad. Y a lo mejor el mercado no te da la razón al mes siguiente o a los 2 meses, pero tú sabes que has hecho una buena compra y que no le debería afectar mucho a los fundamentales. Y es lo que acabó pasando. Si veis aquí esos años, el EPS normalizado, ¿vale? Fijaros que el reportado sí que fue menor, porque tuvo que pagar indemnizaciones y hacer inversiones adicionales. Pero los beneficios normalizados simplemente se mantuvieron. Y a partir de ahí han vuelto a subir de 6 a 9. Y ahora cotiza por 2,30, que es un múltiplo de unas 25 veces, que es su media histórica. Pero fijaos que cuando ganaba 5 y algo, pues también cotizaba a 25 veces. Sin embargo, cuando te bajó a 90 y ganaba casi 6, era 15 veces. Eso es una ganga increíble para negocios de tanta calidad. Es como si McDonald's mañana te lo ponen a PER 15. Yo lo compraría. O sea, para que os deis una idea, en la peor crisis que se recuerda en 40 años, McDonald's o empresas de calidad como Equifax no bajaron de 15 veces beneficios. No recuerdo Equifax, pero por ejemplo McDonald's sí que recuerdo haberlo mirado, no bajó de esas 14, 15 veces beneficios. Aquí Equifax, igual sí, porque como está asociado a problemas del sistema financiero, pues sí, bajó puntualmente a 12 o 15. Eso fue lo peor de la crisis, ¿vale? Pero antes de la crisis, fijaros que no bajaba de 15 veces. Entonces, bueno, que puntualmente te dé opción a comprar, pues eso, a 15 veces beneficios, esta clase de compañías tan buenas, pues es interesante. El caso de Volkswagen y demás. Nosotros, por ejemplo, en el fondo también hicimos en el año 2018 Go Easy. Os he enseñado antes la divergencia entre valor y precio, ¿vale? También salieron noticias ligeramente negativas, que no era el fin de la compañía, pero que hicieron que la empresa en 2018, ¿vale? Aquí podemos ver, 2018 bajó de 53 a 30, que parece que no, pero es una caída del 40%. Eso mucha gente le pone nerviosa. Si veis la evolución de beneficios por acción era lateral y va a seguir subiendo. En el COVID pasó lo mismo. Sí, bajó puntualmente, igual que Mastercard, pero luego si sabías analizar el negocio sabías que iba a volver a ganar lo mismo o más. Entonces, y la acción había bajado un 70-80%. Entonces, ahí se puede ver esto que os decía de malas noticias puntuales y demás. Por ejemplo, acciones polémicas. Suelo enseñar Power Rate.
Esto es una sociedad de inversión inmobiliaria, solo que lo que hace son instalaciones para el cultivo de cannabis. Entonces, pues, es así más novedoso. ¿Y qué pasa con el cultivo de cannabis? Que requieren instalaciones específicas y los bancos, aunque sea inversión inmobiliaria, no te dan hipotecas para esas instalaciones porque les da mala fama y no quieren verse envueltos con eso. Entonces, estas empresas paralelas dicen, yo te alquilo estas instalaciones, te las construyo y mi negocio no es cultivar cannabis, es simplemente recibir alquileres. Pero la rentabilidad que tienen es bestial, es rentabilidades del 20 o el 30%. Esto es como que tú compras un piso o un apartamento por 300.000 euros y te dan de renta anual 100.000 euros. Cualquiera lo haría. Lo malo es que a PowerRate, a su vez, tampoco le financian mucho los bancos, pero como es una empresa cotizada, pues podrá emitir bonos, tiene algunas líneas de crédito a interés alto, pero es bastante lucrativo cuando la empresa ha empezado a hacerlo y se da cuenta del modelo de negocio. Entonces, es una empresa que en los últimos 5 años, fijaros, desde que cambió el modelo de negocio, porque antes alquilaba otro tipo de propiedades y dijeron, oye, esto no lo hace nadie, este nicho de mercado, y desde 5 se fue a 75. ¿Vale? Una acción polémica. Esto en un fondo, con los criterios ESG, pues es difícil justificarlo, tenerlo. Pero se puede. Y lo gracioso es que cotiza por debajo de la media. Normalmente los rates cotizan a un FFO múltiplo de 16 veces. Y si en el futuro gana más, porque ahora gana 4,30 de FFO, pero en el futuro puede que sea 7, 8, pues 16 veces de eso da múltiplos bastante altos. Sin embargo, cotiza por debajo de la media de mercado. Ahora veis que está en 47 y gana 4,30. Y al año siguiente será más, serán 5 o 6. Entonces está 11 veces, cuando la media de mercado es 16. Entonces ahí se ve ya es que está por debajo ese valor intrínseco. Y que ese valor intrínseco probablemente siga aumentando. ¿Vale? Obviamente no está libre de riesgos. El riesgo es que la contrapartida, las empresas pues son empresas más jóvenes, los productores de cannabis y todo esto es un mercado más emergente en Estados Unidos y bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona, pero es un ejemplo interesante. Un ejemplo de compañía barata que no ha bajado. Nosotros, por ejemplo, comentamos hace tiempo que hemos invertido en Berry Global. Pues Global lleva lateral 5 años. Sin embargo, ahora gana el doble de lo que ganaba en 2017 y tiene menos deuda, con lo cual se puede ver que el valor intrínseco tiene que ser mayor sí o sí. Sin embargo, ha estado lateral. Sí que bajó durante el COVID, pero es otro ejemplo interesante. Por ejemplo, Berry Global se mueve también en base a lo que digan empresas comparables. Cuando publica resultados Anchor, que es muy similar y que cotiza múltiplos más altos, todo se ha dicho, pues también se mueve. Hay otra nórdica que se llama Huhtamäki, que hace también envases de plástico. Por ejemplo, si vais a McDonald's, las tapitas de las bebidas, esos cosas de plástico, pues los fabrica esa empresa. O Grupo Guillín en Europa, pues también hace ese tipo de envases. Por ejemplo, una empresa que esté barata porque cotiza en un país y tiene el negocio en otro es Nomad Foods. Cotiza en Estados Unidos en dólares y tiene el negocio en Europa en euros. ¿Vale? Es un negocio muy estable de productos congelados. ¿Vale? De esto, además, esta compañía hablaremos luego en uno de los módulos, que haremos en detalle, pero cotiza más barata que sus comparables. Está a 10 veces beneficios tan solo. Y eso que es bastante líquida y ha generado bastante valor estos años. Ha ido razonablemente bien en bolsa. Se le cotizará a 10, ha llegado a estar en 30, aunque ha bajado a 20, más o menos ganando lo mismo, no, incluso ha aumentado sus beneficios. Y se puede decir que ha aumentado durante estos últimos meses su valor intrínseco, pero ha bajado, porque ha bajado el mercado de compañías medianas y pequeñas en Estados Unidos, está bastante barato respecto a los últimos 10 años, porque ahora la gente lo que quiere son empresas grandes y tal, y porque la inflación le afecta temporalmente, aunque puede que a largo plazo no es tanto, ¿vale? Aunque ya hablaremos en detalle, pero es un ejemplo. Además hay que hacer la conversión. La compañía parece que está más cara de lo que está, porque estos euros hay que transformarlo a dólares. Entonces, la empresa no es que esté ganando, pues yo qué sé, este año que sale aquí 1,70 euros. En dólares está ganando casi $2, con lo cual está más barata, pero en los screens sale más cara. Y así, pues, con otro tipo de compañías también sucede. Entonces, el otro día os enseñé, por ejemplo, el caso de Premium Brands, que es un ejemplo de una empresa de malos resultados puntuales. Puede haber de muchos tipos. Hemos hablado de EPAM, pues es por noticias macroeconómicas y demás. Bien, vamos a continuar. Y vamos a ver lo que nos estamos comentando antes de las acciones y el largo plazo, ¿vale? El S&P500, aquí veis la perfecta prueba de la alta correlación que tiene con los beneficios que producen las empresas del S&P500, ¿vale? Cuando hay recesión de beneficios, baja el índice porque la gente es cortoplacista y no se enfoca a largo plazo, con lo cual eso da puntos de entrada en 2008, 2001, 2002 y así sucesivamente. Ahora ha pasado con el COVID y, bueno, es bastante revelador esto si uno quiere ganar dinero de verdad en bolsa y pues lo tiene que tener claro. Esto es lo mismo, solo que desde más años atrás, desde el año 90, ¿de acuerdo? El S&P500 contra los beneficios. Y a nivel de acciones individuales también pasa lo mismo. Esto lo podéis ver visualmente para acciones americanas, en la web es gratuita en Zacks, y podéis poner los beneficios de una acción con el precio. Por ejemplo, aquí podéis ver Apple, la altísima correlación que tiene con los beneficios por acción, que es la línea verde, y el precio lo que va haciendo en bolsa. Entonces, por ejemplo, Warren Buffett, cuando invirtió en Apple en el 2016, ganaba casi $2, no, pero sí, 2 y algo, 2,20
y cotizaba por tan solo $20, o sea, menos de 9 veces beneficios. ¿Qué pasa? Que ahora no gana $2 Apple, gana 6 y la acción se ha multiplicado por 8. ¿Por qué? Porque el primer por 3 es debido a la evolución de los beneficios y el otro por 3, ¿vale? Esto debería multiplicar por 9, más o menos, que es lo que ha multiplicado Warren Buffett. 3 por 3 da 9. El múltiplo de valoración se ha multiplicado por 3 veces. Ha pasado de estar a 9 veces hasta a 25 o 27. ¿Vale? Entonces, el ejemplo también de cómo se puede ganar mucho dinero en acciones grandes, estables. Walmart. Esto es una acción más de valor, más estable o que crece poco. Podéis ver como en 2014 tuvo una ligera recesión de beneficios y la cotización también estuvo lateral o bajista. Se recuperaron los beneficios y se recuperó la cotización. Por eso, si queréis tener éxito en bolsa, tenéis que centraros en predecir esta línea verde. Y esto es lo que nos va a centrar gran parte del curso, porque esto es lo que os va a dar poder y tranquilidad, sobre todo. Porque sabréis que si una empresa puede mantener sus beneficios, aumentarle, no habéis sobrepagado por ella, pues aunque baje en bolsa, podréis comprar si tenéis liquidez, y si no la tenéis, pues mantendréis y el tiempo os dará la razón. 3M, lo mismo. Una acción que venía creciendo, la acción subía, se estancaron los beneficios por una serie de factores coyunturales y problemas en el negocio, pues la cotización bajó. Luego se recuperaron los beneficios, pues la acción se recuperó. Y esto es un gráfico de la típica acción cíclica, como Caterpillar. Caterpillar es un negocio de calidad, pero cíclico. Hay negocios que no tienen ni calidad y encima son cíclicos, ¿vale? Caterpillar es cíclico porque el cliente final o los mercados finales a los que sirve, pues son minería, son la construcción, son infraestructuras, pues es cíclico la construcción o ese tipo de sectores, con lo cual los beneficios varían mucho. Pueden subir mucho, como aquí, luego bajar, rebotar, volver a bajar, subir mucho, con el COVID volvió a bajar y la acción, veis que ha ido replicando esos movimientos. Con lo cual, pues uno ve Caterpillar, si os interesa invertir, pues lo suyo que es comprar. Cuando han bajado mucho los beneficios y cuando la acción haya bajado un 50-60%, pues ahí es cuando es más seguro, porque es muy difícil que desaparezca Caterpillar, porque dentro de lo que hace hay 3-4 compañías en el mundo que lo pueden hacer y se va a seguir necesitando el tipo de equipamiento que hace. Entonces, es una forma interesante. Sin embargo, esperar a que baje un 50 o un 60% Mastercard para invertir, pues a lo mejor no te sucede en toda tu vida. Entonces, la forma de ganar dinero es más intentar, pues por ejemplo, ahora sí que ha corregido un 25, pues ya empieza a ser interesante para las acciones tan estables, de tanta calidad, pues ir haciendo dinero a base que va haciendo esa capitalización compuesta de beneficios. Y en el IBEX pasa lo mismo. Aquí os voy a recopilar algunos casos interesantes de cómo funciona esto. Esto es el Santander. En el año 2007, veis que facturaba 30.000 millones, ganaba 9.000, casi igual que ahora, curiosamente, pero había en circulación solo 6.000 millones de acciones. Total que ganaba 1,40. Como ha diluido tantísimo, hay el triple de acciones ahora mismo. Factura más, por cierto, lo cual significa margen de beneficio más bajo. Eso significa deterioro de márgenes. Gana un 70% menos. ¿Qué ha hecho la cotización? Exactamente lo mismo. Perder un 70%. Entonces, si estáis en el curso de la formación ya, con que salgáis y comprendáis esto y ver una acción tan mala por los números, pues, no sé, con lo que vamos en el curso os va a llevar 10 minutos verlo, que esto no está generando valor. Igual sí, igual en el futuro, oye, cambia la directiva, la estructura del sector, cosa que veo difícil, pero cambia y puede ser interesante, lo que se llama una reestructuración o un turnaround. Pero, hombre, ese estilo de inversión, hay estudios que te dicen las reestructuraciones, el 70% proporcionan resultados peores que el mercado. Entonces, ¿para qué te vas a poner en esa posición de intentar adivinar si esto algún día se dará la vuelta? Pero hay mucha gente que sigue insistiendo y teniendo fe y se cree las cosas, ¿vale? Pero veis la evolución. Repsol, pues otra joya del IBEX. Descenso en ventas desde el año 2007 al 2021, menores beneficios y, como no, mayores acciones en circulación. Resultado que el beneficio ha bajado pues casi un 50%. En bolsa ha hecho lo mismo, solo que, bueno, al menos aquí los dividendos han compensado un poco. En Santander no compensan la pérdida que ha habido. O Telefónica. Telefónica es un negocio que, a nada que se empiece a analizar, pues tiene problemas por todos los lados, todo tipo de competidores de más bajo coste, problemas de costes, con unas plantillas, unos costes muy altos, no puede expandirse a futuros mercados y también ha diluido, gana mucho menos dinero que en el pasado y con lo cual el beneficio por acción, no hay que mirar solo los beneficios, esto es lo que hacen los principiantes en bolsa, siempre es por acción, ha disminuido de forma drástica. ¿Qué ha hecho la acción en bolsa? Exactamente lo mismo, descender. Y hay otros casos curiosos, por ejemplo, el caso de las empresas cíclicas es curioso. Tenéis aquí Barrick Gold, que es la mayor empresa de extracción del oro del mundo. ¿Qué problemas tiene? Muchísimos. No hay barreras de entrada, en muchos casos. El negocio es poco predecible porque tú no controlas el precio del oro. Estas minas que veis aquí dan muchos problemas. Se pueden inundar, se pueden diluir. Los empleados te pueden hacer una huelga, les pasa como en las aerolíneas, y te pueden llevar a la quiebra. De hecho, ha habido huelgas de empleados. La famosa TUA, que era una de las empresas míticas de aerolíneas de Estados Unidos, la quebraron los empleados con una huelga. Y las minas te las pueden quebrar, porque tienes muchos costes fijos, te hacen una huelga para demandarte sueldos más altos y estás atrapado. O bien pagas salarios muy altos o quiebras. Y las dos cosas te van a perjudicar.
Los retornos al capital son muy bajos porque requieren mucha inversión. Estos volquetes que veis aquí, mover estas toneladas de tierra no es fácil ni barato. Sin embargo, lo que hace Google, que es, pues tiene empleados contentos porque puede pagar salarios altos, porque es un negocio muy predecible, de márgenes altos, pues Google alquila unas oficinas, pone 4 mesas, 4 sillas y un ordenador que es barato y aquello produce unos cash flows enormes, pero porque se sustenta en unas ventajas competitivas y una serie de cosas. Y Google controla su destino. Barrick Gold no, porque no controla el precio del oro. ¿Vale? Sí que puede estar dentro de un rango y es una empresa que ganará dinero. A ver, no me entendáis mal, o sea, no es que vaya a perder dinero todos los años, pero como inversión es curioso este gráfico. En el año 2005, el oro cotizaba a $400 y Barrick Gold estaba a $25. Hoy en día Barrick Gold también está a $25, sin embargo el oro cotiza a 1.900, con lo cual incluso si eres alcista, pues en oro, pues compra directamente el oro, porque es lo gracioso. Estas compañías han tenido tantos problemas, hacen adquisiciones que muchas veces destruyen valor, cosas, emiten acciones, que el resultado es una tragedia. Es que con la materia prima que se ha multiplicado por 4 veces, vamos, debería haber multiplicado la acción por 10 veces. Sí que ha habido algunas empresas de materias primas que están bien gestionadas y que generan valor y que han ido bien, pero que no es curioso el caso, sobre todo de la compañía más grande. Y luego hay casos opuestos. En la bolsa española, aún así, hay empresas de bastante calidad. Aquí podría estar, os he puesto Red Eléctrica en Inditex, pero podría estar Viscofan, Vidrala, Amadeus, Grifols, cosas que sí que generan valor. ¿Vale? Pues Red Eléctrica, veis que ha aumentado sus ventas, sus beneficios. Últimamente tiene más difícil expandirse y, bueno, aún así lo ha hecho razonablemente bien. Y en bolsa ha hecho lo mismo, sumándole dividendos y demás. O Inditex, aunque esté presionada ahora por todo el tema del COVID o el tema de Rusia, que ha tenido que salirse, pues vemos que ha aumentado drásticamente sus ventas, no ha diluido, al igual que Red Eléctrica, hay prácticamente el mismo número de acciones, y ha triplicado sus beneficios, con lo cual desde el año 2007 pues ha triplicado en bolsa. Y eso que ahora ha bajado y ha vuelto a una evaluación más por debajo de su media histórica, ¿de acuerdo? Pero es otro caso curioso, ¿de acuerdo? Entonces, puedo enseñaros brevemente aquí estas webs, como lo que hemos visto antes de Zacks. Tenéis aquí la dirección. De todas formas, estos links os les pondré. Por ejemplo, yo tengo aquí cargado ya McDonald's, que puede ser otro caso también de compañía grande. Entonces, podemos graficar en función del precio. Podéis ver también la perfecta correlación que tiene. Podéis ver aquí ya de entrada, en 2020, bajaron los beneficios por acción de 8 a 6, obviamente por el COVID, y la acción bajó casi la misma proporción. Y luego se recuperó. Pero eso es síntoma del tremendo cortoplacismo que tiene el mercado muchas veces en esta clase de acciones. O podemos ver, por ejemplo, Google. ¿Vale? Ponemos aquí también el EPS contra el precio y en más periodo. ¿Vale? Hasta donde permita la gráfica. Pero podéis ver cómo va tremendamente asociado. Incluso a partir del 2020, como la ha beneficiado el COVID y se ha acelerado el crecimiento, la cotización ha hecho exactamente lo mismo. Y esto lo podéis hacer para muchas compañías. Aquí en Zacks solo saca de forma gratuita americanas y compañías así más grandes. En TKR pues ya sí que están todas, básicamente. Entonces, es bastante revelador. Antes de invertir en una compañía, pues decir, oye, si esto ha generado valor y yo de cara al futuro sé estudiar, por un lado, que el sector va a estar bien, que la compañía más o menos es la misma, que la dirigen las mismas personas y que está en una relación razonable, con esas 4 o 5 capas de seguridad, pues hombre, no voy a decir que el éxito está 100% asegurado, pero sí en un porcentaje bastante alto, ¿de acuerdo? Entonces, con esto hemos visto la clase de hoy. Ya os digo que la semana que viene va a estar bastante interesante. Ahora vamos a ver dudas. Ayer sabéis que nos alargamos un poquito más, entonces no pudimos hacer esa parte de dudas y demás, pero hoy sí. Entonces, la clase del jueves también os invito, va a estar muy interesante porque vamos a aprender a diferenciar lo que son empresas buenas de otras no tan buenas. Y eso también es un skill importante. Os tengo preparados un montón de ejemplos y ya el próximo día va a haber ejercicios. Os dejaré ejercicios que os van a llevar ahí un poco más al límite, os van a obligar a trabajar, que es como vais a aprender, y luego lo resolveré en la clase del lunes, ¿de acuerdo? Pero también va a estar interesante la clase del próximo día, ¿de acuerdo? Germán dice que, por ejemplo, cuando se refiere a que una compañía crece, es a sus ventas o ganancias. Preferiblemente en beneficios por acción, ¿vale? La gente cuando inicia se fija más en las ventas, normalmente hay que ver más el crecimiento en beneficios por acción porque es lo que va a determinar la evolución en bolsa. Joan dice sí, el margen de seguridad es el valor mínimo del rango de valoración intrínseco. No, el rango de valoración intrínseco es cuando decimos una acción. Pues esto en el momento actual puede valer entre 20 y 30 y a futuro puede valer entre 60 y 80. El margen de seguridad es, si yo digo que vale entre 20 y 30, por ejemplo, Nomad Foods, yo puedo deciros, pues creo que ahora vale de 30 o entre 25 y 35 y está a 20. Pues el margen de seguridad es desde 20 hasta esos 30, 10. Ojalá Nomad Foods estuviera a 10 en el momento actual, pues el margen de seguridad ahí es mayor, porque es desde 10 hasta 30, que yo creo que puede valer. ¿Vale?
¿Cómo determinamos que algo está muy lejos del valor intrínseco? Algún porcentaje. Cuanto mayor sea, mejor, pero es raro encontrar cosas, lo que os digo, que haya estrés de mercado que tú digas, bueno, a veces sí se puede ver. A veces puede darse el caso de que veas una acción de decir, a día de hoy está en 10 y vale 20, pero a futuro, como está creciendo, esos 20 van a ser 40 o 50. Y tú las compras a 10. Pues el diferencial actual es alto, pero es que ya si te vas a largo plazo es más alto todavía. ¿Vale? Os he puesto el ejemplo antes de, no sé, voy a enseñaros, pues eso, Mastercard, por ejemplo, en la actualidad. Tú puedes decir, este año Mastercard va a ganar $10 o 11. Históricamente ha cotizado los últimos 5 años a 30 y algo veces. Podrías calcular su valor intrínseco en 350, 360. Y hace poco estuvo a 300, por lo cual ya estaba por debajo su valor intrínseco. Pero ¿qué pasa? Que a 4 o 5 años probablemente va a ganar 20, lo cual ese valor intrínseco es casi el doble de lo que es hoy en día, lo cual a largo plazo se puede ver que hay más diferencial. Entonces, recordad las dos temáticas de inversión. Hay empresas que están baratas y que ese valor intrínseco no va a aumentar demasiado, por ejemplo, un Procter & Gamble. Entonces, Procter & Gamble, la forma de hacer dinero, un buen retorno, es comprar cuando esté a un múltiplo bajo, porque no va a crecer mucho. Obviamente que si alguien compra ahora, os enseñaré a evaluarlo, el posible rango de retorno que te puede dar si no hay sorpresas y más o menos sigue ejecutando, pero no va a ser de doble dígito. Sin embargo, estos últimos años sí que ha habido veces que Procter & Gamble ha estado, podríamos decir, barato. Fijaros aquí la caída del 2018 estuvo a 16. Estas empresas más estables, de tanta calidad, hablaremos mucho de niveles, de rangos, pero 25 es caro, 15 es barato. En todo lo que es en torno a 15, como aquí en 2014, que estuvo 17 veces, está bien en esos entornos. En 2015 incluso, 17 veces está bastante bien, todo lo que sea por debajo de 20 para este tipo de compañía. Entonces podéis ver que en 2018, cuando bajó ahí, pues es cuando más rápido subió, porque subió de 70, 80 a 120, igual que en 2015. Fue en ese momento de 70, cuando estuvo en ese rango de 70, pues luego llegó a estar a 90 y bueno, pero es una compañía muy tranquila, pero es la forma de hacer dinero en esas de rango estable. Sin embargo, si ese valor intrínseco va aumentando, es como un Nagarro, un Mastercard, empresas así más que tienen más generación de valor, pues hay veces que se pueden comprar cerca de su valor intrínseco y aún así tener un muy buen resultado, porque es muy alto la generación de valor que tienen, ¿vale? Y lo ideal es ya encontrarlas muy por debajo de su valor intrínseco y que encima vayan a generar valor a largo plazo. Eso produce beneficios gigantescos en bolsa, pero enormes. Eso es lo que produce los multibags, que se llama, ¿vale? De esto también hablaremos. Tengo una clase para la filosofía de inversión en esa clase de acciones que nos ha dado muy buenos resultados y que lo he condensado, vais a tener ejemplos y tal, para que lo veáis cómo enfocarlo, ¿vale? Marco dice que Warren Buffett alguna vez ha dicho que el EBITDA son beneficios de poca calidad. ¿Y cómo es posible que este ratio EV/EBITDA dé tan buenos rendimientos en bolsa? Eso es así porque compara, tiene en cuenta la deuda de la compañía y nos vale para comparar diferentes negocios. Esto lo haremos también en el módulo de valoración, ¿vale? Ahora, cuando respondo a muchas preguntas en las primeras clases del curso, normalmente siempre me veréis que os digo, no, esto vamos a verlo y tal, porque es verdad, lo veremos en detalle. Pero la realidad es que está ahí, que es un indicador o un método de valoración que ha dado muy buenos resultados, ¿vale? Entonces, normalmente Warren Buffett o Charlie Munger se han ido adaptando a medida que ha ido pasando el tiempo. Por ejemplo, Warren Buffett también decía que los derivados eran armas de destrucción masiva y que no debería nadie invertir en ellos. Y últimamente pues, los ha estado usando de una forma bastante extensa, ¿de acuerdo? Entonces eso da un poco idea. Adrián, por ejemplo, dice, ¿cómo valoras el riesgo de acciones como Alibaba que han caído estrepitosamente por un riesgo político que las fuerzan a irse de Estados Unidos? Bueno, ahí lo malo de esto es que yo lo he intentado investigar y no hay tantos antecedentes previos históricos, ¿vale? Aún así, si apelamos a la racionalidad de cuáles son los intereses de ambas partes, no le interesa a nadie romper la baraja. Entonces, siempre hay incertidumbre y la probabilidad, lo malo es que el riesgo de cola, por así decirlo, en estas clases de acciones es perderlo todo. Ya habéis visto lo que ha pasado con las acciones rusas que cotizaban en la Bolsa de Londres y te prohíben invertir en esos ADRs o GDRs y demás. Con lo cual ahí tenéis un poco más difícil la labor de ser autosuficientes porque no hay tantos referentes históricos y es pensar un poco acerca del futuro. Yo ya he comentado una vez que en True Capital teníamos acciones de Alibaba y con las caídas hemos incrementado porque es el fondo de grandes compañías. Yo tiendo a pensar de que se pasarán esos miedos, ¿vale? Solo que ahora estarán en las noticias y demás. Y últimamente estamos viendo ya la evolución de eso. Creo que hoy mismo estaba subiendo bastante Alibaba porque había anunciado la recompra de acciones, ve baratas
Y al final, yo os digo por experiencia, todos esos miedos macroapocalípticos jamás se iban a materializar. Siempre decían, uy, esto es el fin de Volkswagen, le van a poner unas multas que van a ser de 30 billions o 50. Y la gente te empezaba a decir, pero si es lo que capitaliza, entonces ya no van a valer nada las acciones. Resultado después, fueron unas multas de 3 o 4 billions, que es peniques para la compañía. Y no acabó con la empresa. En Credit Acceptance también tuvo líos porque es la empresa de préstamos de consumo. No, es que he cumplido no sé qué cosas, le van a poner una multa y esto va a acabar con la empresa. Resultado, una multa de 67 millones. Y la empresa igual gana al año 500, para que os hagáis una idea. Toda esa serie de escenarios apocalípticos, de esto es el fin para estas compañías y tal, por lo general no se produce. Lo que pasa es que no puedes decir, voy a poner entonces el 100% de mi cartera en esto. Porque si acaba sucediendo es game over, aunque pongas el 20%. Es un roto muy grande para tu cartera. Entonces, no es un riesgo que deberíais asumir. Siempre es la diversificación, prudencia y demás. Por ejemplo, si me dijeras, oye, hay 10 tipos de situaciones como Alibaba, pero que no estén correlacionadas, que no sean todas acciones chinas, que sea otro riesgo apocalíptico, que sea pues como eso, que se diera a la vez Alibaba, Volkswagen, cualquier otro riesgo regulatorio, y lo juntas todo en una cartera, seguro que lo hace muy bien. Entonces, es otro estilo de inversión un poquito más estresante, hay que reconocer, y no toda la gente está preparada psicológicamente para ello. Y yo recomiendo solo invertir en un estilo de inversión que se ajuste a vosotros. Si decís, oye, yo me aburro con estos compounders aquí, casi con Mastercard y estas cosas, y me gustan, pues como esto, Alibaba, que hay acción, que puedo ganar dinero más rápido y estoy dispuesto a soportar la volatilidad, pues puede ser otro estilo de inversión interesante. Pero yo tiendo a pensar que va a funcionar así, si analizáis los intereses de cada una de las partes. Es como, por ejemplo, el caso de Boeing. Sí, han cometido graves errores, ha muerto mucha gente, tal. ¿Creéis que el gobierno americano le va a prohibir que vuelen los aviones por mucho tiempo o fabricar aviones o que le pongan una multa que haga desaparecer la compañía? No le interesa al gobierno porque dan trabajo a tantos miles de personas, votantes, tantas industrias, empresas auxiliares, intervienen en lo que es Boeing, que no le interesa a nadie si lo pensáis. Sí que tienen que hacer algo de cara a la opinión pública, pues tiene que haber alguna sanción, multa, los aviones estuvieron sin volar un tiempo y demás, pero antes o después regresará, ¿de acuerdo? Es otro ejemplo de miedo macro. Y eso es una de las temáticas favoritas de Warren Buffett para invertir, de empresas excepcionales que tienen problemas puntuales y que se puede ver que son pasajeros. He explicado muchas veces, cuando él invirtió en Coca-Cola fue por eso. Sacaron la nueva fórmula, la New Coke, fue un fail, pero eso tiene solución. Y Warren Buffett lo puede ver y a lo mejor otros inversores en ese momento también, de decir, oye, pues es un fail, vuelvo a esta antigua, a lo mejor he perdido entre meses a algunos clientes, pero puedo ganar lo mismo. Y a cambio tienes una empresa que era espectacular, era como crecimiento estilo Google de la época por muchos años, porque crecía al 12 o al 15 en aquella época Coca-Cola, a PER 12, pues es una buena inversión. Por ejemplo, Warren Buffett invirtió en Moody's, en el spin-off de salida a bolsa, ¿vale? En ese caso es por venta forzada en una situación especial. Warren Buffett invirtió en Bank of America, que es de los mejores bancos americanos a nivel mundial y mejor gestionado. ¿Por qué? Porque llegó la crisis del 2008, malas noticias, pero se podía ver que el gobierno no iba a dejar caer a las compañías porque no le interesaba a nadie. Igual que en la época del COVID, no iba a dejar caer a las empresas porque no tiene ningún sentido por algo que es coyuntural. Entonces, Warren Buffett se aprovecha de eso. Cuando invirtió en Apple, es lo mismo. La gente se quejaba de, Apple no está sacando terminales con pantallas más grandes, o este año no están las ventas débiles. Pues él dijo, oye, aquí pongo el dinero. ¿De acuerdo? Y es cuando le ha ido bien. Warren Buffett, de hecho, suele decir que cuando estás cómodo manteniendo liquidez o estando al margen de las cosas, es cuando estás cometiendo un error. Invertir normalmente tiene que tener un cierto grado de incomodidad o incertidumbre, porque eso es lo que genera los buenos rendimientos. Sobre todo si quieres batir al índice, si quieres sacar más de un 8 o un 10% anual. Si no, pues es más cómodo. Te compras un índice, te echas a dormir y seguramente te levantes dentro de 10 años y tengas más dinero. Pero no vas a estar en ese selecto club de componer tu capital a doble dígito, a tasas del 15, 20, 30% anuales, como ha hecho mucha gente, si lo haces de forma intensa. Entonces, parte de eso requiere convivir con un riesgo, pero para eso diversificamos y evaluamos los riesgos. No se puede cuantificar, de decir el 90% de las veces saldrá bien y el 10% mal, pero sí que puedes intuir que será más veces saldrá bien de las que saldrá mal. Yo, por ejemplo, os digo, hicimos también Grupo Guillín. Este es otro ejemplo también de mala noticia y miedo regulatorio, entre comillas, porque hacen bases de plástico y la gente, los inversores le decían, va a ser una ley francesa y europea que va a prohibir todos los envases de plástico. Y tú dices, a ver, porque estaba súper mal redactado y decías, pero a ver, eso jamás se va a llevar a la práctica porque acabaría contra la industria de los envases de plástico, son necesarios, no hay alternativas, sobre todo para alimentos frescos, como hacía Grupo Guillín. Pero aún así, entre que bajó el mercado y empezó a bajar la cotización, pues se plantó en 15, 17 euros, ¿vale? Y estuvo ahí bastante tiempo. En estos meses ya se aclaró la regulación, o sea,
iba a afectar solo a lo que eran las pajitas, platos desechables de plástico y una serie de elementos que la empresa ni tan siquiera fabricaba, que sus ventas eran de otras categorías que no son reemplazables. Pero bueno, aún así, bajó. Y tú ya tenías la información, que era lo gracioso de todo esto, que es lo que pasa en small caps. En empresas grandes no va a pasar eso nunca. Entonces, empezamos a comprar bastante agresivamente. Siguió bajando porque el mercado estuvo débil y a la gente le seguía dando miedo, pánico y llegó a estar en 15 de media. Y luego encima se unió el COVID y llegó a estar más barato todavía, a 12. Entonces, en estas compras se pudo crear un precio medio más o menos de 15, una cosa así. Se aprobó la regulación, empezó a publicar resultados, se pasó el tiempo ya y se plantó en 25. Y ya se ha visto que no se ha materializado ninguno de esos miedos y demás. Entonces, bueno, pues de 15 a 25 no está mal. Lo que pasa es que este es un tipo de acción que no genera tanto valor a largo plazo, va más tranquilo, no tiene tanto crecimiento. Pero es otro ejemplo también de mala noticia puntual. Nacho dice que hay otro factor de seleccionar acciones de calidad, también ha batido ampliamente el S&P 500 y no lo he mostrado. Sí, también hay estudios de acciones que simplemente por calidad y demás, aunque estén caras, también bate. José Manuel pregunta en base a qué criterios podemos ver compañías que traten bien al accionista y demás. ¿Vale? Esto lo veremos, sobre todo, por ejemplo, el próximo día ya empezaremos a ver más de estos ejemplos. Simplemente es que no te roben el dinero y que usen ese dinero en cosas que produzcan valor. Si van a hacer adquisiciones porque estén hechas a buenos precios, que no inviertan en cualquier cosa por invertir y luego esos proyectos se queden en nada. Y si no pueden invertir en buenos proyectos, que te vuelvan el dinero, en forma de recompraciones o dividendos. Que sea gente que tiene acciones en su propia compañía. Entonces hay una serie de factores pues, que te dan mucha seguridad a la hora de invertir. Carlos dice, ¿por qué crees que Warren Buffett tenía Barrick Gold en cartera si no es tan buen negocio? Esa compra probablemente no la hizo Warren Buffett, sino de los subgestores que tiene, porque ya sabéis que todo lo que sea menos de 5 billion, Warren Buffett ha dicho que lo hacen los subgestores, y la compra de Barrick fue de 1 billion. Entonces, probablemente no lo ha hecho Warren Buffett directamente. Pero aún así, los gestores que tiene, sobre todo Ted Weschler, creo que se llama, es espectacular. O sea, si veis la historia de los retornos que generó, es una leyenda. O sea, tenía cuentas personales de en plan invertir $100.000 ahí, los transformó en 200 millones, el paso obviamente de 40 años, sin aportar apenas capital adicional, o sea, cosas de locos. Por eso Warren Buffett la ha fichado y creo que es alguien muy interesante a seguir. Además tenéis artículos o cartas de inversores suyas antiguas y demás. Entonces se puede aprender mucho. Entonces, como buen inversor, pues en la época que estábamos saliendo del COVID, como se había imprimido tanto dinero, el oro subió bastante. Entonces, si calculamos los beneficios teóricos que podría llegar a producir, pues se podría argumentar que estaba cotizando por debajo de su valor intrínseco. ¿Vale? Si vemos aquí, porque cuando invirtió fue por esta época de por aquí, creo, más o menos, cuando invirtió a 20, más o menos por los filings y cuando fue. Entonces, subió a 30 y él sabe que es una empresa que no generaba valor a largo plazo. Y si habéis seguido la historia, luego en torno a 30, 20 altos, 28, 27, vendió todas las acciones. Pues es una acción, pues eso, un medio trade, medio especulación rápida, pero que, bueno, el oro iba a subir, supongo que esa sería un poco la razón, ¿vale? También a lo mejor su expectativa era que con tanta impresión de dinero apareciera una inflación muy rápido y a lo mejor el oro subiera más. Es difícil estar en su cabeza, ¿vale? Alejandro dice que invertir en acciones que los fondos no pueden comprar por criterios ESG, por ejemplo, no puede hacer que el precio esté lateral muchos años. No, precisamente. Es lo que os enseñé el otro día con lo del carbón. ¿Acordáis que os enseñé esta la de Thungela Resources en Londres? Esto no lo puede poseer hoy. O sea, hoy en día el carbón es como lo más prohibido por el ESG. Y fijaos que sale a cotizar a 100 peniques y está a 800. Porque al final, cuando luego está muy barato, a PER 1, a PER 2, aunque sea de muy baja calidad el negocio, pues es que es ridículo. O sea, si yo me hubiera enterado de esto cuando estaba aquí a una libra, pues también hubiera invertido. ¿Vale? Y eso me pasa por no mirar todas las spin-offs. Lo gracioso de todo esto es que por tener una mente obtusa, incluso cuando estaba a 2 libras, porque había subido un 100% en nada, en meses o en semanas, pues ya dije, no, ya ha subido mucho, tal, aunque sea PER 2, y eso cuando con precios normalizados del carbón. Porque lo bueno de los activos productivos de las acciones es que si alguien no te reconoce el valor y la empresa está bien gestionada, por eso es lo de la directiva que os digo, te va a dar unos dividendos masivos, te va a dar recompras de acciones, va a poder reinvertir a lo mejor en comprar otras compañías con los beneficios que genera. Y eso va a hacer que la valoración sea tan ridícula que da igual que sea SG, que no, que va a subir. Por ejemplo, había otro de transporte marítimo que tampoco se me pasó y que no debería haber pasado porque era un spin-off y tal, pero bueno. Esta compañía se le ha cotizado también a precios muy bajos. ¿Y qué ha pasado entre medias? Que ha anunciado dividendos muy grandes. Entonces, simplemente el anuncio de dividendos, creo que el año pasado repartió dividendos, no sé si de $25. Fíjate
que salía a cotizar a 23. O sea, te repartió un dividendo por el precio que salía a cotizar, de lo bajo que era y lo ridículo que era en el momento inicial. Entonces, es que tiene que subir si estas valoraciones están ridículas. Lo malo de esto es cuando compras algo que no es ESG, pero que no está tan barato, que a lo mejor tú dices, por comparables, esto debería cotizar a PER 12 y la compras a PER 10, tampoco va a crecer mucho, la directiva ni es ni buena ni mala, pues eso sí que puede ser una travesía por el desierto muy larga, de años y de frustración. Entonces, no es que no se pueda invertir en compañías de baja calidad o que no sean ESG y demás, pero tienen que estar muy baratas. O si son empresas que no generan mucho valor, pues que estén muy baratas. Entonces, por ejemplo, en Grupo Guillín vendimos porque ya alcanzó su media de valoración histórica, tampoco aumenta mucho su valor intrínseco y deberías decir, sí, comparado con otras empresas debería cotizar a 9 veces EBITDA, pero es que históricamente siempre ha estado en 6, se ha movido en un rango entre 4 y 7, o entre 4 y 6, o 3 y 6. Pues si ya está en el rango máximo de valoración histórica, no crece mucho y tal, pues a lo mejor no es que no vaya a dar mal retorno, pero se puede ver, o sea, la generación de valor intrínseco es menor, ¿vale? Pilar dice que quizás el análisis técnico nos pueda servir en un momento dado para saber en qué momento entrar en una acción. Sí, cosas como lo que os he comentado del volumen, del precio, a lo mejor alguna formación de resistencia. Sí que es verdad que tiene un factor psicológico en la gente. Yo es algo que observo, lo leía en los libros y no me lo creía, pero, por ejemplo, cuando las acciones rompen barreras psicológicas de precios redondos, más de $100 o 100 euros, como que tienden a seguir subiendo. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, en Nagarro eso pasó. En el momento le costó romper 100, pero cuando rompió 100 euros, como que subió enseguida luego a 115, 120. Y en otras acciones también ha pasado, por ejemplo. O lo que os digo, cuando hay caídas grandes, con el volumen, pues no comprar ese mismo día hasta que el volumen se normaliza un poco. Y ahí te indica que, por ejemplo, toda la gente apresurada que quería vender, pues ya ha vendido. Entonces, bueno, si os gusta, lo queréis usar como puntos de entrada, que me comentáis esto, pues sí. Luego está lo típico, bueno, es que eso lo decía hasta Peter Lynch. Peter Lynch miraba algún gráfico, decía, oye, jamás compres cuchillos cayendo, que son estas acciones que están en desplome total, que no han tomado ningún tipo de soporte en la cotización, que el volumen sigue siendo alto, pues incluso hasta eso Peter Lynch lo mencionaba. Marcos dice si la metodología de inversión en valor se puede aplicar en empresas de materias primas o de materiales básicos. Sí, se puede aplicar perfectamente. O sea, solo que es lo que os digo, para inversores principiantes es muchísimo más complejo. Yo donde más dinero he perdido ha sido en esa clase de acciones. Y llevamos años invirtiendo, me parece súper complejo porque ahí tú tienes que normalizar, esa es la clave, entender cuánto puede llegar a ganar. Hay negocios que son cíclicos, veremos algunos en el curso, próximas semanas o meses, donde se puede normalizar lo que gana, tú tratas de comprar lo más barato que eso y puede dar buen resultado. Pero en materias primas tienes que pensar dónde debería normalizarse la materia prima y cuánto debería ganar la compañía a ese nivel. Entonces, gente como Álvaro Guzmán, que son muy expertos y tienen mucha experiencia, pues pueden hacer eso y les funciona muy bien. Pero yo en el curso no lo vemos tanto porque es que ni he tenido éxito con ello. En algunas hemos acertado, en otras nos hemos equivocado. Entonces, no sé si deberías hacerme mucho caso en esa área. Y segundo, porque tampoco os lo recomendaría. Si me pedís mi opinión, al final tengo que ser sincero. Yo no recomendaría empezar haciendo eso. Es muy complejo para alguien. Y es la forma más rápida de que os queméis con la bolsa, perdéis mucho dinero y digáis, pues yo lo dejo aquí y ya me cabré con la bolsa y no vuelvo a tocarlo. Porque es lo habitual. Entonces, ahora es cuando sois más frágiles. Sois como un niño de la bolsa. Entonces, a un niño lo que le pasa en la infancia le marca el resto de su vida. Entonces, tenéis que cuidar de estar ahí entre paños, muy bien cuidados, lograr unas bases sólidas, que tengáis una buena experiencia con la bolsa, que lo paséis bien, que disfrutéis, que sintáis que estáis ganando dinero, porque al final eso os va a retroalimentar bastante. No querer sacar la pelota del estadio, la bola del estadio a la primera de cambio, sino construir esa base para que estéis en esto de la bolsa 30 años. O sea, imaginaros, vais a cualquier calculadora de interés compuesto, me da igual la cifra con la que empecéis con 20.000 euros, 50.000. Si estáis haciendo esto 20, 30 años, o sea, imaginaos que empecéis con 50.000, no sé la cifra a la que está cada uno. Y al año le puedes ahorrar 200, 300 euros al mes, que son 3.000. Pero decís, oye, tenéis, no sé, la edad media puede ser aquí de 35 a 45 años. Voy a estar haciendo esto hasta mi jubilación, 30 años. Es que aunque haga solo un 12%, que siendo inversor privado, a nada que lo apliquéis de forma razonable, te salen cifras que es básicamente tu jubilación ya, o más que tu jubilación. Y que 2,5 millones de euros van a seguir teniendo todavía mucho poder adquisitivo dentro de 20 o 30 años, seguramente. ¿Vale? Si empecéis con más dinero, más. Si a lo largo de vuestra vida aumentáis vuestros ingresos con vuestro trabajo, con vuestras empresas o lo que sea, y decís, oye, pues es que al año puedo, aunque en los últimos años ahorres 20.000 euros al año y los primeros 3.000, pues de media en los próximos 30 años ahorras 10.000. Pues ya te salen cifras que puedes decir, ahora ni os la imagináis, o sea, os cuesta imaginar decir, voy a tener 4 millones de euros. Pero que es que está ahí, que es que hacer un 12%, que es que de verdad que no es tan difícil. O sea, y os lo digo porque he pasado por ello, pero tenéis que tener disciplina
Y sobre todo la clave está en este numerito de aquí, en este 30, que estéis 30 años haciendo esto, con paciencia, disfrutando y tal. Obviamente, si lo hacéis muy en serio, promediar cifras muy altas es factible. O sea, no os pongo aquí cosas tipo el 18% o cosas así, porque ya salen cifras muy altas. Incluso a 15 años salen cifras también bastante interesantes. Entonces, pero quizás requiere más dedicación y esfuerzo, ¿vale? Pero la clave está en que lo hagáis por muchos años. Por eso no queréis comeros el mundo los primeros 3 meses, 6 meses o el primer año. Y es que esto es como la tentación, es como el que quiere adelgazar y ve chocolate o ve un McDonald's delante, pues empiezas a salivar y quieres hacerlo. Entonces, si tú quieres adelgazar, la mejor forma de hacerlo es no ponerte por delante chocolate ni comida obesa, ¿vale? Entonces, intentad evitar esos impulsos de, mira, esta acción estaba en 100, ya ha caído a 10. Lo más probable es que tienes poca experiencia, eso que compras a 10 se vaya a 1 y te pase con muchas acciones. Y veas que todos tus amigos, que la bolsa, la gente que conoces, haya ganado un 30% y tú estés con tu cartera que ha perdido un 40 o un 50. Y dejes la bolsa, te cabres. Luego, además, la gente quiere recuperar rápido, que es lo peor. Yo la forma que he visto, porque tengo mucha experiencia de gente que me escribe emails anónimos, que esa gente no es público. O sea, la gente, cuando veis el típico hilo de Twitter, la típica historia en un blog, solo veis las cosas de éxito, pero que la gente que fracasa es más todavía. Pero esa gente no se hace público, porque la gente no quiere leer la desgracia ajena. Pero a mí me escriben. Lo habitual es que empiezan perdiendo un 20% y luego te dicen, no, es que Alex quería recuperar rápido y me metí en esta otra cosa y acabé perdiendo más todavía. O sea, he visto cosas terribles. He visto cosas de... En 2020 nos escribió una alumna que antes del curso le habían recomendado en más o menos en verano del 2020, cuando estaba el Russell 2000 recuperándose, para que os hagáis una idea, el Russell 2000 estaba como por aquí, en 67. Esto es el ETF del Russell, pero bueno, para que os hagáis una idea. Ponerse corto, porque el COVID realmente iba a caer el mercado otra vez, lo que te decían los del análisis técnico, que iba a retestear mínimos o cosas así, que te dicen, no, esta caída no se recupera en V. Pues sí, hubo recuperación en V. Entonces, siguiendo a un pseudo experto de estos que abundan, pues se compró un ETF inverso apalancado por 3, invirtiendo 6 cifras. O sea, no era aquí con 1.000 euros para probar, no, gran parte de su patrimonio. Y la pérdida que llevaba acumulada era cercana al 1.000.000. Y luego, fijaros que esto luego tuvo un rally masivo. Imagínate si vas apalancado por 3 y esto se dobla. O sea, tú puedes perder el 80, el 90% de tu dinero. Pero es que encima, si tú has invertido en ese ETF en corto, no sé, 100.000, es que pierdes todo, o 200.000 o lo que sea. Entonces, eso es una tragedia. Y eso no se ve, la gente no os lo cuenta. Yo cuando empecé a invertir en inversor privado, en 2012-13, tenía un amigo de redes sociales que era muy bueno, era brillante invirtiendo. Bueno, 2 casos. Se emocionó con todo esto en aquella época. Esto del shale oil y el shale gas era donde estaba la acción, ¿eh? Aunque ahora no esté de moda por el ESG, yo recuerdo en 2012, en 2013, las acciones del shale oil, aquello era una fiesta, era como estas de la Cathie Wood y tal, que estaba ahí súper eufórica la gente a cualquier precio. Metió toda la cartera ahí, o gran parte, y estaba ganando muchísimo dinero. Vino la caída del petróleo del 2014 y no lo supo aceptar, de decir, oye, que esto quizás no se recupera en V. Ahí fue un caso donde no se recupera el petróleo, porque cayó, estuvo bajo años. Y básicamente perdió el 80% de su patrimonio. Que había tenido que trabajar mucho esfuerzo para tenerlo y años de inversión. Acabó tan asqueado con la inversión que lo dejó la inversión. No he vuelto a saber, porque tampoco teníamos una relación tan estrecha, pero sí que hablábamos de forma privada, compartíamos ideas y tal. Lo dejó. Conocí a otro inversor brillante, pero brillante. O sea, al nivel de los mejores inversores que podéis ver aquí de España, yo por lo menos los que he podido compartir, o de Europa. Un nivel de conocimiento espectacular, espectacular. Y empezó mucho con acciones chinas y vino el gran mercado bajista, las acciones chinas, en 2017, 18 últimamente, y algunas de materias primas también, unido con acciones chinas. Y básicamente algunas de esas bajaron un 70, 80%, y lo que es un track record exitoso de desde el año 90 y poco, 95, era alguien que llevaba 20 años invirtiendo, 15, se hiperconcentró en eso, se obsesionó, quiso ganar mucho dinero muy rápido, sin diversificar, muy concentrado, poniendo cosas en la cartera tipo con pesos del 20, 30%, y el mercado lo barrió, básicamente. Lo gracioso es que esas inversiones ahora se han recuperado, no sé si las habrá seguido manteniendo, pero también dejó la bolsa, el entorno de la bolsa, y no volvimos a hablar mucho más. Y eso es una tragedia, ¿de acuerdo? Entonces,
Yo sé que es una clase de errores que he visto en otras personas y que no quiero volver a cometer. O sea, es muy raro que yo, si fuera inversor privado, metiera más del 10 o el 15% en una sola empresa. Tendría que ser algo bastante seguro, en mercados occidentales, sin deuda, con negocios no cíclicos y que el resto de inversiones están correlacionadas con eso. Lo que os digo, es como si tú dices, no, Rusia está muy barato. Y dices, sí, yo voy diversificado porque tengo 10 acciones rusas. Pues te da igual, porque si ocurre algo a nivel macro, como ha pasado ahora, o que no se recupera del todo, te barre. Da igual que una sea un banco, una constructora y la otra un supermercado. ¿Vale? Entonces, es muy importante comprender eso. Yo sé que os sentís tentados, no todos, pero hay una parte del público, y yo me gustaría protegeros y acompañaros en este viaje, porque esas historias no salen en los libros, no os las cuentan, no salen en los blogs, no salen en los medios, pero son reales. Y os digo que abundan más que las de gente de empecé con $20.000 y tengo ahora 3 millones, que las hay. Y conozco gente, porque gracias a que pues, los fondos he podido conocer mucha gente, gracias al canal, gracias a la escuela, pues he visto historias de éxito impresionantes. Y en la escuela ha habido muchos alumnos de empezar con carteras pequeñas de 30.000, 50.000, ir ahorrando sistemáticamente de su trabajo, ir invirtiendo pues los últimos 5 o 6 años, pues empezar a tener un patrimonio en el rango medio de las 6 cifras, pero que si siguen haciéndolo de forma intensa, pues pronto pueden estar en las 7 cifras y puedes plantearte dejar tu trabajo, dedicarte full time a la inversión o por lo menos tener ahí un buen colchón financiero. Pero es con disciplina y sabiendo dónde están los límites y siendo consciente de que uno no se lo sabe todo. ¿Vale? Por muchos años que lleves o rendimiento hayas hecho, ese es el peor error. Yo me he dado cuenta de esto del paso de los años. Los peores errores que cometí fue en 2018, porque venía de casi 7 años seguidos ganando mucho dinero con inversor privado, con los fondos iban bien, tal, y por confiarte, creer que te lo sabes, meterte ciertas inversiones que no controlabas, los peores errores que he cometido han sido en 2018. Aunque en el COVID bajara más el fondo, da igual, porque eso es un cisne negro y pensamos que operamos bien. Pero eso me he dado cuenta que es también de lo más peligroso. Óscar dice cuál es el porcentaje de éxito con las herramientas fundamentales que hemos visto. Es lo que os digo, yo en Truvale tengo estudiado que más o menos un 10-15% de las acciones las hemos vendido con pérdidas, ¿vale? Lo que pasa es que también es malo que ha habido otro 20% más o menos que han tenido peor rendimiento que los índices. Y de hecho, la mayoría de los rendimientos del fondo es como lo que os dice Warren Buffett, o sea, la regla de Pareto. El 80% del rendimiento seguro que viene de 20% de las acciones. Pero de antemano a veces es difícil saber cuál van a ser. Puedes tener intuición, pero es complicado. Carlos dice, ¿cómo de fiables son las estimaciones futuras de TKR? A un año están bastante bien, a más ya no. ¿Vale? A un año sí que son bastante fiables. Pero esto es un paso introductorio. Luego yo os enseñaré, Market Screener, también es gratuito, lo aprenderemos a usar la próxima semana. Luego haremos nosotros nuestras propias estimaciones para no confiar de eso. ¿Vale? Pero para ciertos casos sí que tiene utilidad. Y yo además lo he ido comprobando con el pasado y más o menos tiende a un año a cumplirse. Enrique dice que he mencionado 3 tipos de acciones, de valor estable como Procter & Gamble, de valor intrínseco creciente en el tiempo tipo Mastercard. Sí, Mastercard puede crecer los próximos beneficios, además que lo ha hecho la propia empresa, a más del 20% anual. Eso yo ya lo considero alto crecimiento, un crecimiento decente. Y luego puede haber lo que llamaba Peter Lynch los slow growers, o sea, empresas que crecen entre un 10 y un 20 o entre un 8 y un 15, que no es ni que no crezcan ni tampoco es un crecimiento de doble dígito sólido, como, pues yo que sé, un Google crece a un 20, un 15, ellos se considera también alto crecimiento, pues serían empresas que están ahí entre medias, ¿vale? No sé, nosotros, por ejemplo, pues MTI puede crecer entre un 10, un 15 más o menos ahora. Si se da bien un 15, si crece menos, a lo mejor un 10, podría estar en ese escenario. Pero no cambia mucho, es el mismo estilo de pensamiento del valor intrínseco, ¿de acuerdo? Carlos dice que qué PER puede ser bajo para una determinada acción. Es buena pregunta, por eso a esto le vamos a dedicar mucho tiempo en el futuro, porque depende del sector, el crecimiento, la liquidez, la calidad del negocio, influyen muchísimas variables, saber lo que es caro o barato. Yo, por ejemplo, en Grupo Guillín, a PER 15 es caro o en Fair Value. Sin embargo, Mastercard a PER 15, no sé, yo hipoteco hasta mi casa, si mañana lo ponen. Habrá que ver, porque normalmente cuando está PER 15 es porque le ha pasado algo, pero si es porque ha bajado el mercado o algo así, es difícil perder dinero a esa valoración. Entonces, todo depende de la compañía, de la temática de inversión y demás. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que con esto vamos a acabar la parte de la clase de hoy. Ya sabéis que me gusta extender un poco la clase, todo en la parte de preguntas. Los que tengáis que iros, pues podéis ir o luego veis las preguntas.
y o las que queden pendientes, pues la podéis dejar en los comentarios. Aquí tratamos de seleccionar así las más representativas y así en los comentarios, o las que yo leo aquí también en el chat, pues luego también me valen para enfocar lo que sería la tutoría del sábado, ¿vale? Que pues ampliaremos sobre estos temas que hemos estado viendo durante la semana o las dudas que os hayan generado para que sea todavía más ilustrativo, y también habrá pues un espacio de preguntas representativas, eso sí, seleccionadas, ¿de acuerdo? Que tenemos el límite de tiempo. Entonces, espero que lo hayáis pasado bien el segundo día, que os esté gustando el curso, la formación. Pensad cada uno en vuestro punto de partida. Hay gente que se siente un poco abrumada al principio, es normal, lo que os digo, que nos dé ansiedad. Disfrutad del proceso. Tened en cuenta que dura 12 meses, que vais a tener luego tiempo de repasarlo y tal. Al principio puede que os cueste unir. Y hay otra gente que a lo mejor está a un nivel un poquito más avanzado, pero también está bien recordar y afianzar todas estas cosas. Además, todos estos ejemplos históricos que os cuento de inversiones que hemos ido haciendo, creo que también nos ilustran para ir afianzando esos conocimientos. Y que esto solo acaba de empezar, o sea, es que es el 1%, por así decirlo. Os invito a la clase del jueves, va a estar súper interesante, no os la perdáis. Va a haber muchos casos prácticos, va a haber ejercicios, vamos a ver bastante de acciones y va a ser bastante visual y revelador, lo que es aprender a identificar buenas compañías o diferenciarlas de las malas, tanto a nivel de lo que decíamos de calidad del negocio. Vamos a empezar a hablar un poco de la directiva y todo esto, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias por asistir, muchas gracias también por todos los comentarios de apoyo que nos habéis enviado. Ya desde la primera clase vi que en el email incluso dejasteis, oye, que os había encantado la primera clase, cómo ha empezado el curso y demás, ¿de acuerdo? Así que también nos agradecemos en nombre de todo el equipo pues todo ese apoyo que nos dais. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Si hay algún fallo puntual, pues yo os pido disculpas también en nombre de todo el equipo. Y si esto os ha gustado al inicio, pues lo que viene va a ser todavía mucho mejor. Así que nada, nos vemos el jueves. Un saludo y hasta la próxima.
esa hueá no se ve acá. ¿Sí, no? No.